Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio, un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. En este momento, 39 minutos exactamente son los que pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, si nos escuchan en la repetición, pues les saludamos como es habitual con un buenas tardes, porque serán las 2 y algunos minutos de la tarde. Gracias por estar ahí. Saludo cordial de José Aurelio Martínez a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial, con un poquito más de fuerza para que llegue a cualquier lugar del mundo a través de internet. Estéis donde estéis, hasta ahí llegamos con ganas de disfrutar un día más de vuestra compañía y esperar, por supuesto, que disfrutéis de la nuestra. Comienza aquí este programa de los servicios informativos de Solo Radio, que les ofrecemos en esos dos horarios y que tendrán la oportunidad también, si les resulta interesante lo que han escuchado y nos tienen que dejar porque tienen algún compromiso, pues ya saben que quedan colgados en nuestra web, en ellinsoloradio.com. Tienen la posibilidad de encontrar todos los desayunos y descargarlos para escucharlos cuando lo deseen. Recordarles también que además de nuestros invitados, hoy es martes y tenemos a nuestra representación política en el Ayuntamiento de Ellín. Además de ellos, nuestros invitados en los estudios también se pueden considerar todos y cada uno de nuestros oyentes invitados del programa. Y su participación pues también es interesante. Si quieren plantear algún tema, hacer alguna pregunta, si quieren dar su punto de vista en algunos de los asuntos que estemos tratando, pues ya saben que lo pueden hacer a través de participaellin@soloradio.es, correo electrónico, y también si lo quieren hacer en directo a través del teléfono 967 30 53 21 967 30 53 21. Vamos saludando ya a nuestros invitados de hoy por parte de Ciudadanos. María Jesús López, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida al programa, al antepenúltimo programa de esta temporada. Bueno, vamos a cerrar casi. Nos quedan dos programas que tienen que ser además interesantes porque tenemos que adelantar un poquito, ¿no? Todo lo que trabajaréis y en lo que trabajaréis a lo largo del verano, porque no se cierran las puertas con el cerrojo, ni mucho menos. Habrá que hacer muchas cosas, porque luego llega septiembre y claro, con la feria pues tiene que haber mucho trabajo ya realizado. Pero en fin, sí, nos queda poquito tiempo para llegar a las vacaciones veraniegas. Está por parte de Izquierda Unida con nosotros Francisco Javier Morcillo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar también con nosotros en esta ocasión. Saludamos por parte del Partido Popular a Manuel Mínguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español, el concejal de Servicios Sociales, Emilio José Pinar. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, unos cuantos temas sobre la mesa, otros que irán sacando nuestros invitados, y rompemos el hielo un poco intentando hacer memoria. ¿Qué estaban haciendo a esta hora más o menos hace 2 años exactamente? El 13 de junio de 2015. ¿Lo recuerdan o no? Jurando o prometiendo el cargo. Bueno, a estas horas yo estaba casi que duchándome y esas cosas. Sí, fue un poquito más tarde. Fue un poco más tarde, para las 11 creo recordar.
Y sí, bueno, yo quería aprovechar, bueno, pues para felicitar a todos mis compañeros de corporación, a los 21 concejales, que, bueno, pues eso, que hace 2 años tomamos posesión, iniciamos esta andadura, este proceso de 4 años, en el que, bueno, pues todos, en la medida de lo posible, intentamos trabajar y hacer lo que consideramos mejor para nuestro pueblo y sobre todo, bueno, pues el intentar coordinar y trabajar unidos, pues por eso, ¿no? Porque al final Ellín tiene que ser más grande que los 21 concejales que estamos en el ayuntamiento y tenemos que ser conscientes de que estamos aquí de paso y que tenemos que dejar una semilla para que esto pues siga creciendo y que germine cosas buenas. Uh-huh. María Jesús, Francisco Javier. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente pues, gran responsabilidad es la que tomamos hace 2 años los 21 concejales, sobre todo porque el destino de los ciudadanos de Ellín, pues bueno, se depositó en cada uno de los grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento. Y los que llevamos algún tiempo más en política, pues sabemos que es un día especial, fundamentalmente cuando se toma posesión de ese cargo, y yo creo que la responsabilidad, yo creo que es un día bonito, pero también es un día en el cual se empieza, pues como comentaba Emilio, a empezar a trabajar para intentar mejorar lo que es la situación, o sobre todo la vida de los ciudadanos, y sobre todo también pues empezar a realizar diferentes proyectos importantes para lo que es la ciudad de Ellín. Mm. En el caso de María Jesús, bueno, era una auténtica, bueno, y también por parte de Emilio José. Ahora, si queréis, hablamos desde esos 2 puntos de vista, ¿no? De cuando ya se ha estado otros años anteriores en política, o entráis como savia nueva, ¿no? En el Ayuntamiento de Ellín, que es el caso, pues, de Pinar y también de López, de María Jesús. Bueno, pues para mí efectivamente Facebook me lo ha recordado, yo no me acordaba, pero como Facebook te recuerda absolutamente todo, pues me lo ha recordado con la foto que publiqué, que dije, ya soy servidora pública, porque finalmente eso es lo que somos, no somos, somos servidores públicos, en este caso elegidos y no hechos mediante concurso o oposición, que son en general los funcionarios, en nuestro caso son elegidos por la ciudadanía, porque la ciudadanía decide que seamos nosotros los que gestionemos, en este caso ayuntamiento y en otros casos pues hacia arriba. Para mí sí que yo soy nueva en esto, o sea, cada vez que doy alguna conferencia digo, yo soy una política de estrena, o sea, vamos, vengo hasta con la caja y el envoltorio incluido y el, digamos, eso que huele a nuevo, ¿no? Pese a que quizá de las 21 concejales que somos, voy justo, yo creía que iba a presidir la mesa de edad, pero no, me ganó Mínguez por un poquito, pero poco, tampoco. Poco, pero te gané. Pero me ganaste. Y también pensaba que Mario iba a ser más joven, pero no, le ganó por un poquito María Dolores, pero también nos quedamos ahí, o sea, quitando María Dolores y Manuel Mínguez, pues yo soy la más veterana y Mario el más joven, o sea, quitando los 2 extremos. La realidad es que sí, para mí estos 2 años han sido 2 años increíbles. He hecho muchísimo más de lo que pensaba que se podía hacer, pero después me doy cuenta que queda muchísimo más por hacer, muchísimo más. O sea que conforme se van haciendo cosas, conforme voy mirando cosas y voy comparando con los trabajos que hacía antes, veo que hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? y que en la medida de lo posible hay que ser capaz de transferir las experiencias anteriores al nuevo estatus, a la nueva situación, en este caso de servidumbre pública. Como he dicho antes, bueno, en alguna ocasión, durante mis 30 y no sé cuántos años, mejor no mirar la vida laboral porque empieza a ser un poco triste, los 34 años y muchos años anteriores, yo había trabajado para mi familia. Ahora me siento en la obligación de trabajar para la familia de los demás, ¿no? Sobre todo cuando una persona se encuentra en una situación un poco de privilegio, ¿no? Donde una multinacional decide que es mejor que te quedes en casa o que te dediques a hacer los servicios públicos de alguna manera, en vez de seguir trabajando para la multinacional, ¿no? O sea, eso para mí es una ventaja que me da una independencia que otras personas sé que no pueden tener, ¿no? Y en base a eso es como me dedico y bueno, pues hago muchas cosas. Hace un momento, o sea, a las 8 y algo de la mañana,
8 y poco, mientras me estaba vistiendo, estaba en contacto con Isabel Casalduero, una diputada de Murcia, no de Ciudadanos, del PSOE, para pensar cosas en conjunto, para hacer cosas en Murcia, ¿no? Entonces, cosas de estas, o sea, cosicas de estas, como se dice por aquí. ¿No estaban planteando otra moción de censura? ¿Otra más? No. Hacer cosas en positivo, ¿no? Hacer cosas, bueno, ya os comentaré a lo largo de esto, porque en la semana que viene va a haber una cosa muy, muy importante aquí en Ellín, y de eso le estaba hablando, y de la posibilidad de hacer algo equivalente en Murcia. Ajá. Ya que en Murcia del Norte, o sea, Ellín, se están haciendo cosas, pues en Murcia del Sur, un poco más para abajo, también se podrían hacer cosas. Manuel, ¿cómo recuerda aquellos momentos? Pues nada, yo lo recuerdo con cariño. Veníamos de una legislatura anterior donde estaban gobernando 3 partidos políticos, que sé que anteriormente en algún momento hubo 4, pero bueno, que venir de la legislatura anterior, como decía, con los 3 grupos políticos y tener un grupo político más en el ayuntamiento, donde, bueno, pues Ciudadanos entraba por primera vez en el ayuntamiento de Ellín. Bueno, han pasado 2 años y parece que fue ayer cuando hacíamos esa toma de posesión de la nueva corporación del ayuntamiento. La verdad es que viniendo de la etapa anterior, donde bueno, pues sí es verdad, el cambio yo lo noté muchísimo en la primera legislatura en la que estuve. Además, bueno, de venir de la educación, y vengo de la educación porque sabéis todos que soy maestro, y entrar de repente a gobernar y a ser alcalde, pues sí me llevé más. El cambio fue mucho más brusco, pero bueno, que la verdad es que fue una legislatura bonita, y en estos 2 años que llevamos, estando en la oposición, el Partido Popular, pues la verdad es que también estamos trabajando, que creo que es lo fundamental, que lo que vamos a hacer y lo que intentamos hacer siempre, luchar por el bien de nuestro pueblo, por el bien de nuestros ciudadanos, y creo que es en ello lo que tenemos que seguir trabajando para día tras día, en los 2 años que quedan, intentar mejorar en todo lo posible, en todos los aspectos. Emilio José, meses antes, no sé el tiempo que estarían preparando las listas y demás, no podía ni llegar a pensar, ¿no?, que terminaría ejerciendo de concejal en el Ayuntamiento de Ellín. No, realmente es algo que a mí jamás se me pasó por la cabeza el poder formar parte de la corporación municipal. Yo cuando me afilié al partido nunca tuve expectativas ni pretendía llegar a ser concejal, y ahí mi sorpresa cuando Ramón me llama y me propone, bueno, pues acompañarlo en las listas y sobre todo en un puesto en el que, bueno, pues había posibilidades de poder salir. Para mí, yo llevo desde los 15 años en el movimiento asociativo, movimiento vecinal, voluntariado. Era un poco como una guinda, ¿no? El poner una guinda a un pastel en el que durante muchos años has colaborado y has participado en, bueno, pues en la vida de tu ciudad de diversas formas, y el poder hacerlo desde la responsabilidad, ¿no? En este caso de ser concejal y sobre todo en mi área, ¿no? Yo como trabajador social y como persona vinculada a las ONG y al movimiento solidario en Ellín desde los 15 años, bueno, pues el poder dirigir, entre comillas, pues la política social del municipio y todo aquello que has pensado que se debería hacer, el poderlo llevar a la práctica, pues supuso una carga de responsabilidad enorme. Yo viví la toma de posesión, como decía Javi, con un sentimiento pues de alegría, porque, bueno, pues entre otras cosas porque nosotros habíamos ganado las elecciones y gracias también al pacto con Izquierda Unida, bueno, pues íbamos a ser capaces de gobernar el ayuntamiento, pero al mismo tiempo una responsabilidad de decir, ahora es el momento en el de demostrar que todo aquello que has pensado es posible llevarlo a la práctica y que aquello es bueno. Y en eso estamos, ¿no? Y en ese grado de responsabilidad y de asumir que ahora, pues eso, como decía María Jesús, no trabajas solo para ti, sino que trabajas para tu ciudad y para que todos se beneficien. Y bueno, pues una responsabilidad enorme, una alegría enorme y una ilusión, sobre todo una ilusión y una ganas de trabajar que teníamos y que tenemos, pues yo creo que no se merman en estos años, y que, como bien dice Javi, pues no, pues seguimos trabajando y en esa línea de intentar hacerlo mejor para nuestro municipio. Javier, comercio, industria, turismo, participación ciudadana, tiene responsabilidades Izquierda Unida en el equipo de gobierno, bueno, una diferencia sustancial respecto a otras legislaturas. ¿Qué diferencias principalmente encontramos en Izquierda Unida en anteriores legislaturas y en esta?
Bueno, desde el punto de vista interior, ¿no? De trabajo. Bueno, la verdad es que cambia bastante y yo creo que a veces los que están aquí sentados, pues Manolo ahora lo está viviendo. A veces es bueno pasar por la oposición y por el gobierno para poder diferenciar ambas cosas. Incluso digo más, primero casi por la oposición, sobre todo porque cuando se está directamente en el gobierno, pues a veces se conoce poco lo que es la vida política. No quiero con esto desprestigiar a los dos compañeros, al compañero y a la compañera que son nuevos en la corporación, pero sí es cierto que hay que mirarlo desde las dos primas, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición y del gobierno. Incluso Manolo pues seguramente lo estará viviendo muy diferente a lo que fue realmente su etapa de gobierno. Pero esas dos experiencias es buenas tenerlas, sobre todo para valorar muchas cosas. Y como bien comentabas, al menos en mi caso, es la primera vez que tenemos responsabilidad de gobierno, por eso digo que lo estoy viendo de una manera diferente. Existe el mismo grado de compromiso, porque nosotros nos debemos, y creo que alguien lo ha dicho ya, nos debemos a los ciudadanos que nos han votado, que tenemos un compromiso con ellos, a los que nos han votado y a los que no nos han votado, porque representamos a todos los ciudadanos de Ellín, estemos en el gobierno o en la oposición, pero el del gobierno la responsabilidad pues es diferente, tienes un grado de implicación mayor, sobre todo en las diferentes áreas que tienes delegación, y la verdad es que al menos yo estoy aprendiendo, es decir, lo mismo que los nuevos concejales están aprendiendo, yo estoy aprendiendo un poco la gestión desde un equipo de gobierno, sobre todo porque es muy diferente a la hora de trabajar más directamente, sobre todo con el funcionario de a pie, en el sentido de que tiene que trabajar conjuntamente con ellos para sacar cosas adelante, diferentes proyectos que tiene que presentar y consensuar, intentar consensuar con el resto de grupos políticos. En resumidas cuentas, una responsabilidad mayor. No quiere decir que desde la oposición no se puede hacer una labor importantísima, sobre todo de aportación y de propuestas, pero sí es lo que hay dos visiones bastante diferentes y al menos así la estoy teniendo yo. Yo creo que, como dice María Jesús, yo también vengo casi envuelto en lo que es el paquete del equipo de gobierno, en el sentido de que estoy aprendiendo muchas cosas y sí es cierto que, bueno, pues con bastante ilusión, intentando pues sacar día a día pues esos proyectos que nos marcamos desde el principio de legislatura, en esas concejalías delegadas que comentabas, que soy concejal delegado y que realmente, pues bueno, pues al final ni Javier Morcillo ni Izquierda Unida tiene que hacer balance de lo que este concejal esté haciendo, sino los propios ciudadanos y ciudadanas de Ellín serán los que tienen que valorar realmente el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, pues felicidades, felicidades de todas formas por las palabras que estaba diciendo Jesús. Me estoy dando cuenta lo difícil que tuvo que ser para Manuel Mínguez, recién llegado a la política, entrar directamente en la alcaldía, ¿no? Sí, por eso decía... Sin ningún tipo de tiempo antes dedicado a ello, ¿no? Sí, totalmente distinto y novedoso, porque claro, llegar, y esto es como dice el refrán, llegar y besar el santo, o sea que yo no conocía nada, ahora que conozco también la oposición, y bueno, pues son primas distintos, como decía Javier, el ver aunque el trabajo es verdad que es más cómodo, es más cómodo estar en la oposición, pero si quieres trabajar por tu pueblo, si quieres trabajar por los ciudadanos, si quieres estar ahí al pie del cañón, pues pienso que siempre hay trabajo suficiente para poder incluso criticar, aportar y hacerlo todo en favor de nuestro pueblo. Sí es verdad que cuando llego y no conozco el haber estado en la oposición, ni tampoco conocía, lo tengo que decir así de claro, o sea, yo no conocía el ayuntamiento tal cual me lo encontré, porque no tenía ni idea. Yo creo que al ayuntamiento había subido, pues en mi etapa de 38 años en el colegio, yo no sé, yo creo que había subido 10 veces al ayuntamiento. No, había subido en tantos años más veces. Recuerdo la entrega de un premio al colegio en el tema del agua, que bueno, pues nos entregaron, hay un diploma y un ordenador para el centro y tal, pero bueno, que te quiero decir que había ido 2 o 3 veces y realmente yo me tuve que apoyar muchísimo en personas que conocían, como Juan Antonio, que bueno, conocía perfectamente el ayuntamiento, había estado muchos años, no había estado de concejal nunca, porque la verdad es que la propuesta de concejal se la hice yo a Juan Antonio, él había estado
pues en el grupo como administrativo, había estado el secretario del alcalde, o sea, pero sí tenía conocimiento y lo sigue teniendo, y fue donde yo, y creo que toda el grupo del Partido Popular, nos apoyamos y dimos rienda suelta a Juan Antonio, que era el que tenía más... Yo no sabía lo que era una junta de gobierno, lo tengo que decir así de claro. Junta de gobierno, bueno... Había... Se tuvo que estudiar el rock. Sí, ¿no? Palabrejas por ahí, como dicen por ahí, que dices, bueno, pues que no las conocía, y como no la había vivido nunca, ni tampoco me había preocupado, pero bueno, pues fue de la noche a la mañana un cambio radical muy fuerte, donde es verdad que con el trabajo y el día a día pues estabas poniendo al corriente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estamos, otra vez luchando por conseguir, como decía al principio, pues lo mejor para nuestra ciudad, y ahí vamos a estar. Y en las próximas elecciones pues intentaremos estar ahí batallando, trabajando, luchando por conseguir todo lo que hemos dicho anteriormente, y conseguir incluso volver a conseguir la alcaldía. ¿Cuándo comenzamos la campaña electoral? Ya queda poco entonces, ¿no? Sí, se han cumplido los 2 años. Bueno, mira, yo te puedo decir, nosotros, el Partido Popular, sabes que ya tuvimos el Congreso Nacional, tuvimos el Congreso Regional, hemos tenido el Provincial hace unos días en Albacete, y bueno, pues ahora nosotros sabemos que después de feria vamos a empezar el congreso local, sobre todo en los municipios mucho más, o sea, mayores de la provincia, Almansa, Villarrobledo, Caudete, La Roda, Ellín, bueno, etcétera, etcétera. A partir de la feria de nuestro pueblo será cuando empecemos el congreso provincial, donde, bueno, pues todo el mundo que quiera y desee se podrá presentar a la presidencia del partido, y creo que a partir de ahí, en el momento que tengamos ese congreso, creo que el tiempo que quede ya, que será año y medio, prácticamente será año y medio donde empieza la campaña perfectamente, sabiendo que los últimos 6 meses serán los fuertes, donde será la campaña en el 2019, pero el 2018 va a ser un año de pre-campaña todo completo. Vaya, va a ser larga. Sí, será con total seguridad. Nosotros desde el partido estamos trabajando en ello, y sabemos que el pistoletazo de salida pues prácticamente va a ser de después de Navidad, donde ya estén prácticamente todos los congresos terminados y empecemos a programarnos para las elecciones de 2019. Muy bien, bueno, pues nuestra enhorabuena a los 4 representantes que tenemos aquí, también por supuesto al resto de sus compañeros, al pleno del ayuntamiento de la ciudad, por esos 2 años desde la toma de posesión. Vamos, aprovechando que está Javier y está también Emilio José, pues hay un tema que tengo que poner sobre la mesa. Yo pediría, con el fin que no le dé la sensación a los oyentes que siempre es lo mismo, no sé, que comprimáis lo importante que podemos decir de ese tema hasta este momento, con el fin de poder hablar de otros asuntos, que no sea pues como las últimas veces que hemos hablado de este tema, que ya ha copado todo el programa, ¿no? Y es lógicamente pues el barrio del Calvario y la Ribera, que bueno, pues hubo una reunión el viernes, y parece ser que bueno, pues no estabais muy muy conformes o muy unidos en los pensamientos, por decirlo de alguna manera, los diferentes grupos políticos. Fue el jueves, pero bueno. El jueves. Claro, yo lo escuché el viernes en el informativo. Javier, otra intentona, ¿cómo ha resultado? Porque creo que declaraciones no quiso hacer en los servicios informativos. Bueno, la verdad es que no he hecho declaraciones realmente, porque entiendo que el concejal de Servicios Sociales y el concejal responsable del área pues tenía que hacer una valoración de lo que fue la reunión, y casi mejor que fuese él el que explicase el contenido de la reunión. Yo realmente la reunión no me gustó, lo tengo que decir abiertamente, por eso no hice ningún tipo de declaración. Seguramente esta mañana pues los primeros comentarios que podemos hacer referente a esa reunión, y casi mejor que fuese él y que sea él el que comentase un poco pues las conclusiones, un poco el desarrollo de la reunión, cómo se produjo y bueno, en qué términos la tuvimos. Venga, pues háganos unos comentarios sobre ello y ya entramos en tiempo de tertulia. Bueno, pues la reunión
se enmarca dentro de las reuniones ordinarias que tiene la mesa técnica para los barrios Calvario y Ribera. Llevamos 2 años reuniéndonos trimestralmente más o menos para seguir abordando ese proyecto y esa idea que tenemos desde el equipo de gobierno, pues de cosas que tenemos que hacer en el barrio. Sí es verdad que hubo un punto que viene motivado por la carta que envía Javi, que pues evidentemente él como grupo municipal y como grupo político pues entiende que era bueno, ¿no? Pues poder dar ese paso a lo mejor que nosotros no habíamos dado en un momento, que es el de incorporar a los grupos políticos a la mesa técnica. La mesa técnica en un momento nace pues eso, con técnicos de todas las administraciones y de todos los departamentos municipales y concejales, entre ellos pues Javi ha participado siempre como concejal de Participación Ciudadana en las mesas. Y la reunión evidentemente lo que se hizo es desde cada departamento informar de aquellas actividades o de aquellos proyectos que tenemos en mente poner en marcha. También se informó de algunas actividades que se van a desarrollar este verano y que más adelante pues daremos a conocer. Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues informaron de cuáles son las actuaciones que ellos están llevando a cabo allí. Hubo otro punto que fue el de el hablar de la carta que había enviado Javi. A partir de esa carta yo creo que por unanimidad de todos se incorporan los portavoces o las personas que designe cada grupo político para que participen en esas mesas. Y el tema del Calvario de la Ribera es un tema complicado. Yo en este caso siempre he intentado hacer un trabajo más callado, porque entiendo que es complicado el sacar o el hablar de temas que la gente está sufriendo en primera persona, y igual el que lo vive, para él es una cosa evidentemente gravísima, y a lo mejor el que no lo vive tan de cerca pues lo ve con otra objetividad o desde otra situación. Yo evidentemente como vicepresidente de esa mesa, porque en este caso es el alcalde el que tiene la potestad de presidir la mesa del Calvario, pero mayoritariamente siempre soy yo el que la suele presidir, abogo siempre porque todas las propuestas que vengan a sumar y a engrandecer y a aportar soluciones o a aportar ideas que sean buenas para trabajar en los barrios del Calvario y la Ribera, pues siempre serán bienvenidas, y siempre todos los que vengamos a sumar y como digo, ¿no?, a intentar aportar un poquito de luz en ese proyecto difícil y complicado que es abordar la situación de los barrios Calvario y Ribera, pues siempre serán bienvenidos. Bueno, yo la verdad es que 2 cosas. Nosotros realizamos una rueda de prensa, sobre todo motivada porque existen diferentes manifestaciones por parte de los vecinos en general, ya no hablo de la asociación de vecinos, que también en esta reunión fue citada por primera vez a la mesa técnica. Diferentes quejas de muchísimos vecinos del Calvario que la situación sigue siendo similar o parecida a la que estamos viviendo en los últimos años. Situación que se agrava sobre todo porque tienen problemas, y yo creo que fue reconocido por parte de todos, porque nadie hasta el momento ha dicho que las declaraciones que yo realicé en rueda de prensa pues no fueran ciertas. Todo el mundo reconoce que el camión del butano no puede subir. Todo el mundo reconoce que el autobús tiene dificultades para hacer todo el recorrido. Todo el mundo reconoce de que realmente los paquetes de mensajería no se pueden recoger en el destino concreto del domicilio del particular. Y ante esta serie de denuncias de los ciudadanos de Izquierda Unida, estemos o no estemos en el equipo de gobierno, creo que tenemos la responsabilidad, primero con nuestros electores, con los ciudadanos de Llín, fundamentalmente con los ciudadanos de Llín y sobre todo del barrio del Calvario, de poner de manifiesto lo que está ocurriendo, que no es algo nuevo, porque esto, como bien comentaba Emilio, es un tema que viene de años, y sobre todo es un tema que por todas las partes se conoce. Nosotros no pedíamos que en la mesa técnica estuviéramos los grupos políticos. Lo que solicitábamos, y lo comentamos públicamente, incluso en una carta que envié a todos los grupos políticos, a los portavoces, que están incluso aquí sentados 2 de ellos, y también al señor alcalde, era que tuviéramos una reunión política, porque es un tema político, independientemente de que los técnicos tienen un papel fundamental, que ahora comentaré algo sobre ello. Tuviéramos una reunión, sobre todo para esas demandas que nos llegan a los despachos, yo creo que de todos los grupos políticos, intentar buscar una solución, intentar plantear en conjunto de todos los grupos políticos propuestas concretas para poder dar salida a esa problemática que nos plantean los ciudadanos, y he puesto algunos ejemplos. Emilio dice que era para invitarlos. A mí me parece estupendo que los grupos políticos estén representados en
en la mesa técnica, pues bueno, se aprobó incluso en esa reunión, pero lo que pedía Izquierda Unida era una reunión política con las fuerzas de seguridad del Estado, Cuerpo de Policía Nacional, Cuerpo de Policía Local, asociaciones de vecinos y los grupos políticos. Esa era la petición que hacía Izquierda Unida, y aquí pues hay compañeros que tienen la carta y saben lo que pedíamos. Concretamente, después de las declaraciones de las declaraciones que dice públicamente, Emilio convoca a esa mesa técnica y el alcalde vea bien, pues bueno, que todo ese debate se produzca en esa mesa. Yo en esa mesa me sentí un poco defraudado, sobre todo no por el trabajo de los técnicos, y lo dije en mi primera intervención, y aquí pues son testigos también las 3 personas que me acompañan. Creo que es importante el trabajo que se está haciendo por los técnicos y las diferentes actuaciones que se están haciendo. Pero con todo eso seguimos teniendo los problemas que hay en estos momentos en el Calvario. Y con eso creo que nos está creando alarma social porque un grupo político diga lo que dije yo públicamente. Es decir, que no lo está diciendo ya Javier Morcillo, lo está diciendo Izquierda Unida y lo están diciendo los ciudadanos. Estamos diciendo que realmente pues hay un problema en el Calvario pues que hay que solucionar. Alarma social, lo diga Izquierda Unida, lo digamos cualquier concejal del Ayuntamiento de Ellín, creo que no creamos, porque la alarma la tienen los ciudadanos del barrio del Calvario, porque son los que lo están padeciendo, y esa alarma social, independientemente que un grupo político diga que intenta proponer, solucionar o intentar que nos sentemos a dialogar sobre un tema concreto, que es este tema en concreto, en particular del Calvario y la Ribera, pues yo creo que no es un tema para crear alarma social. Si alguien lo quiere así, creo que está equivocado. La alarma social, por desgracia, la viven los vecinos del barrio del Calvario. Y después, algo que también se dijo allí, es decir, la responsabilidad o no responsabilidad de estar en el equipo de gobierno. Incluso hasta Manolo, que estuvo allí, comentó que no le parecía bien o que no le parecía lógico que desde el equipo de gobierno un grupo político que estaba en el equipo de gobierno pudiese manifestar eso. Yo creo que Izquierda Unida, o al menos este concejal, esté en el equipo de gobierno o esté en la oposición, si hay una problemática importante, como creo que es la del barrio del Calvario, o cualquier otra situación, lo va a denunciar o lo va a decir públicamente, porque creo, y Emilio le sentó mal porque decía que el ayuntamiento no puede mirar para otro lado, o incluso Izquierda Unida no puede mirar para otro lado ante una situación concreta que es la que estaban planteando los vecinos. Pues yo creo que hay que actuar y decirlo, porque yo creo que tanta responsabilidad tenemos, o lo decíamos antes, tenemos desde el gobierno como desde la oposición. Y por eso creo que la reunión, al final, pues las conclusiones, no debatimos realmente de a lo mejor propuestas concretas que podríamos proponer o dar solución a los problemas del barrio del Calvario. En ese aspecto sí quiero felicitar, y lo dije públicamente y lo dije en mi primera parte de la intervención, pues el trabajo que están desarrollando los técnicos, y que realmente, pues bueno, pues hay que seguir en esa línea. Pero si hay un problema concreto o problemas concretos que se están sucediendo, lo lógico es que se empiece a actuar. Y por eso decía que no salí nada contento, porque en resumidas cuentas lo que se hizo en esa reunión, en ese apartado concreto, pues fue criticar la actuación, en este caso no de Javier Morcillo, sino de Izquierda Unida, pues manifestando públicamente un problema que es evidente, que es real, que los problemas que he comentado, como digo, nadie me ha dicho que no sean ciertos, y que intentemos solucionarlo. Por eso digo que no salí nada contento de esa reunión, porque al final no tratamos realmente pues el problema que quería plantear Izquierda Unida. Y como digo, de una manera diferente. Creo que está muy bien la mesa técnica, que estemos los grupos políticos, pero lo que Izquierda Unida pidió, y María Jesús lo sabe, porque incluso, como decía, 2 o 3 días después de las manifestaciones, Emilio convoca esa mesa técnica, pero en una junta de portavoces del último pleno, sí, María Jesús me manifestó delante de Manolo Mínguez y Juan Antonio Andújar, el resto de portavoces, que nos teníamos que ver y que nos teníamos que tener esa reunión. Justamente ese mismo día o el día siguiente es cuando se invita a los grupos políticos a esa mesa técnica para que puedan participar. De todas formas, dice que sus comentarios, que problemas que además se le ha olvidado o no tiene constancia, pero que hasta el repartidor del butano tenía problemas. Sí, el repartidor del butano, el autobús, los carteros, eso que bueno, pues se ha tachado como alarma social por parte de un concejal en el Ayuntamiento de Ellín. Esas cosas tal cual se han dicho aquí por parte de ciudadanos, no por parte del partido político, sino por parte de los ciudadanos del Calvario, en programas en directo, a través del teléfono, y estando nuestros invitados aquí, con lo cual alarma social, pues bueno, es que a lo mejor hay que tener alarma social para buscar una solución, porque es un problema importante. A ver, más puntos de vista. Vamos a ver, yo quiero diferenciar 2 cosas. En primer lugar,
yo doy las gracias por estar en la mesa técnica, en la nueva mesa técnica que se creó el otro día, porque hasta ahora, pues por lo menos el Partido Popular no había estado en ninguna reunión con respecto a temas del Calvario, a la problemática que hay en el Calvario. Que es una queja, por cierto, que habéis puesto sobre la mesa en varias ocasiones. Sí, de este tema. De hecho lo hemos dicho, hemos hablado aquí, lo he dicho cada vez que ha ocurrido, que incluso la última vez en radio también salió el tema porque coincidió que estaba Mario aquí de Ciudadanos y también coincidíamos los dos porque no hemos sido llamados. Y así en la reunión del otro día lo manifesté. Yo, por una parte, sorprendido, e incluso sorprendido del Partido Popular cuando recibimos la carta de Javier Morcillo. Yo creo que esa carta era para tener una reunión exclusivamente los grupos políticos, los portavoces, según dice la carta, donde íbamos a tener la extrañeza nuestra, y lo volví a decir la mesa y lo volveré a decir cuantas veces. La extrañeza nuestra es que no sabíamos el porqué, cómo Javier Morcillo, siendo miembro del equipo de gobierno, pues había convocado esa reunión, cuando creo que a quien le pertenecía convocarla era al presidente en este caso al alcalde, y bueno, pues cuando realmente lo que hicimos fue no tener esa reunión, sino ir por decisión, me imagino que o de Emilio o de el alcalde, ir directamente o convocar esa mesa técnica. Pero claro, pues estábamos sorprendidos y lo había comentado con Ciudadanos y demás. Bueno, como Javier, yo no voy a entrar en la rueda de prensa que hizo él, para nada en absoluto, sino que simplemente en la convocatoria que nos hace a los portavoces de los grupos, saltándose el conducto reglamentario, estando en el equipo de gobierno que le correspondía al alcalde. Y bueno, pues lo tengo que decir, que una vez que estábamos allí en esta mesa, y por eso que donde en ningún momento hemos sido llamados para tratar el tema del Calvario, cuando saben positivamente tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista que en los años de gobierno del Partido Popular, en todas las reuniones, en todas las que hemos tenido, han estado presentes los tres, o estuvimos presentes los tres grupos políticos, tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, y tengo que criticar las palabras del alcalde del otro día, no criticarlas, sino decirle que no es verdad, donde decía que el Partido Popular nunca ha hecho nada por el Calvario. Pues mira, si en los 2 años de legislatura que llevamos, no sé lo que se ha hecho por el Calvario, pero sigue estando en la misma situación que lo dejó el Partido Popular. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con las palabras de Ramón. El Partido Popular, y él lo sabe, ha estado trabajando y con el Partido Socialista y con Izquierda Unida para tratar de resolver los problemas que el Calvario tiene. Por lo tanto, no es para decir precisamente que el Partido Popular no ha hecho nada con respecto al Calvario. Creo que tiene que pensar y mucho reflexionar antes de decir cualquier cosa que no es verdad, porque él también ha estado, estando en la oposición, trabajando en favor e intentar resolver los problemas del Calvario. Por lo tanto, yo a Ramón pues le diría eso, que antes de decir las cosas que las piense. Simplemente, de nuevo, dar las gracias por estar en esa nueva mesa técnica, donde ahora sí vamos a contar para intentar trabajar, y nosotros desde el Partido Popular tendemos la mano para ayudar en todo lo que sea concerniente a arreglar la situación que se vive tanto en la Ribera como en el Calvario, ¿no? María Jesús. Bueno, en primer lugar, decir que creo que los 21 concejales, como representantes de la ciudadanía, tenemos que estar unidos para solucionar los problemas que se presenten. Y eso, todos los problemas, el Calvario, el de las aguas, el de la limpieza, absolutamente todos, y bueno, y el más importante que creo yo que es el de la pobreza. O sea, en la medida que no levantemos esto de alguna manera, consigamos aumentar la renta de los ciudadanos, pues los problemas persistirán. Dicho eso, creo que la primera cosa después de jurar o prometer, en este caso fue prometer mi cargo el día, o sea, hace ya 2 años, en la primera semana, pues yo me junté
los responsables de cada área. Una de las reuniones, que creo que fue la primera, fue con Mari Carmen, que es y le pregunté que me explicase. Yo no sé cosas, o sea, me lo tienen que explicar los técnicos y me tienen que decir, bueno, qué está pasando o qué había pasado o qué análisis se había hecho. Bueno, ella me explicó de viva voz el estudio que habían hecho en su día y después me lo hizo llegar. Bueno, tardó un poco más de tiempo de lo esperado porque tenía que pedir autorizaciones, pero me lo hizo llegar y bueno, y eso me permitió entender las cosas. La cuestión aquí es que yo distinguiría la acción política de la acción, digamos, de los funcionarios. Los funcionarios tienen que hacer su trabajo, lo tienen que hacer lo mejor posible, pero inevitablemente están metidos y imbuidos en su trabajo. Y cuando tú estás dentro del trabajo, a veces hay cosas que se te pueden escapar y no es culpa suya. Será culpa nuestra, en todo caso, que no seamos capaces de ver más allá de lo que un técnico es capaz de meterse. ¿Por qué? Porque está en el día a día, porque está en la acción. Y esa es la responsabilidad, finalmente, de los políticos. La responsabilidad de los políticos es la gestión, el ver el conjunto, el ver absolutamente más allá de la acción técnica concreta. Y yo creo que lo que en este caso pedía Javier, con mejor o peor éxito, con más o menos alarma social, o como se le quiera llamar, es precisamente eso, que nos juntemos en este caso los portavoces o los grupos políticos para dar una solución o un cauce político a un problema que evidentemente nos trasciende a todos. Y digo nos trasciende a todos porque no es algo que digas, bueno, pues yo llego, tengo la solución mágica, pum, lo planteo y lo soluciono. Si no, ya estaría solucionado. Si no, habría estado solucionado hace 4, hace 6, hace 8, hace 10 años. Sin embargo, lo que se está viendo aquí es que después de un trabajo ingente y que yo aplaudo de todos los técnicos y de todos los especialistas, la cuestión es que persiste. Y yo me resisto a creer que es que esto tiene que ser así y que siempre tenemos que trabajar en el supuesto de que no se va a arreglar nunca. No, yo creo, y cuando digo nunca, no digo nunca, sino que el tiempo es tan largo que pueden pasar una legislatura, 2 o 3, y finalmente todavía o son los mismos o han cambiado los problemas, pero no se ha solucionado el problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que en los parámetros medibles, al menos lo que nos dicen las personas que están viviendo ahí, es que su percepción, y digo su percepción porque yo no vivo allí, pero su percepción es que esto no termina de arreglarse. Entonces, bueno, pues eso es lo que creo que en este caso Javier quería hacer. O sea, vamos a juntarnos y vamos a reflexionar entre todos, vamos a dejar de tirarnos los trastos a la cabeza y lo que vamos a hacer es intentar visualizar entre todos cuál sería la solución política y contrastar esa solución política con los técnicos. En ese instante decir, hemos pensado estas cosas que no se han hecho nunca antes, porque claro, todas las cosas que se han hecho antes ya están hechas o ya se están haciendo, o ese trabajo, el trabajo social ya se están haciendo, pero por ejemplo el otro día dije una cosa y la gente pues no entendió, y lo vuelvo a repetir aquí, algo tan sencillo como es, se ven chiquillos por la calle que no están en los colegios. ¿Y por qué? Porque cuando van a los colegios y tienen alguna cosa, pues igual se les expulsa o igual hay problemas de abstención, y yo le dije, ¿alguien ha pensado en sacar las aulas a la calle? O sea, si finalmente el sujeto que es el que tiene que ir al colegio por razones X, que no sabemos las que son, porque no las sé, yo no soy técnica en ese aspecto, no va al colegio, llevemos el colegio a la calle. Hay acciones parecidas a la que he contado en otros contextos, en otros sitios. O sea, cuando finalmente alguien no está yendo al colegio por las circunstancias, pones las aulas en la calle. No es, y entonces me dicen, no, esto se ha hecho. No, lo que se ha hecho es trabajo concreto con una familia, pero nadie ha sacado las aulas a la calle. Nadie ha llevado a los chiquillos de cualquier colegio del entorno para hacer una semana de clase en medio de una plaza. ¿Por qué? Quizás es muy novedoso, quizás es un poco extraño, pero, jolín, pensemos en positivo, porque si alguien que no va al colegio ve que hay gente que se está divirtiendo, que está haciendo determinada actividad, pues igual funciona. Aquí me están poniendo caras raras porque, claro, son gente que tiene una visión determinada. Bueno, pues probémoslo. Yo no digo que eso sea la solución, pero es decir, yo
atraigo a las personas que finalmente, personitas pequeñitas en este caso, de alguna manera para que finalmente atraerlos y llevarlos al colegio. Eso es dificilísimo, María Bueno, Jesús. Está diciendo una cosa que creo que era hasta ilegal. O sea, no es ilegal. A una plaza. Que se ha hecho en otros sitios, y te puedo dar referentes, pero en cualquier caso, dejemos explotar la imaginación, no pensemos que las cosas tienen que ser de esta manera, sobre todo cuando si las hacemos de esta manera vemos que, oye, pues las cosas no van lo suficientemente rápido, ya no decir que van lentos, no van lo suficientemente rápido, seamos novedosos. Esas son las soluciones, las cosas que deberíamos reflexionar entre todos para ver si es posible dar una solución política al asunto que finalmente se contraste con los técnicos, y eso es lo que haga agilizar todo este tema. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer entre todos. Y claro, a mí se me puede decir que yo no soy maestra, efectivamente, yo no soy maestra, que yo no soy trabajadora social, efectivamente no soy trabajadora social, pero si algo sí que soy, como el resto de los 21 concejales, soy responsable política, y mi responsabilidad es dar soluciones, imaginar soluciones, y que esas soluciones finalmente se puedan hacer, porque si sin ser lo que no soy, que efectivamente no soy, finalmente me lavo las manos y me retiro, y de aquí a 2 años sigue funcionando igual, ¿la culpa de quién será? ¿Del equipo de gobierno? No, será mía. Será mía por no haber trabajado lo suficiente. No, pero será mía por no haber trabajado lo suficiente y por no haber convencido al resto de que hay maneras distintas de pensar. María Jesús, si me permitís, como vecino de a pie, ¿no? Como ciudadano o parte de esta sociedad. Yo es que veo, por lo que estoy escuchando y todo lo que se ha hablado sobre este asunto, que lógicamente hay mucho trabajo que hacer. Parte importante es de los técnicos, pero es que yo creo que es muy diferente el trabajo que tiene que hacer el político al que tiene que hacer el técnico. Por ejemplo, esto que decía de sacar el aula a la calle durante un tiempo, una semana y tal, eso yo creo que sería trabajo técnico. Sí. Que quieran realizar técnicos y ver la forma de hacerlo, pues sea más fácil o difícil, pero después está el político y las fuerzas de seguridad que tienen que garantizar, en este caso, por ejemplo, los servicios. No es parte del trabajo de un técnico que esos servicios lleguen a todos los ciudadanos, incluidos los barrios del Calvario. En este caso es decisiones políticas y de las fuerzas de seguridad. Y entonces, que hay que trabajar entre todos, por supuesto, pero cada uno tiene que saber qué tiene que hacer. Claro. ¿Cuál es su misión? Que yo es lo que creo que aquí hay una amalgama de cosas que hay que hacer, y como nadie sabe, o en este caso no somos capaces de saber en qué dirección o con qué parte del trabajo tiene que cumplir cada uno, es lo que me da la sensación que está pasando. Claro. Que pasa el tiempo, y el Calvario, en el Calvario está ocurriendo lo que toca en cada momento. Hay momentos que han sido más tranquilos, otros momentos donde la convivencia ha sido perfecta, otros momentos donde se ha endurecido la comunicación o la convivencia entre los ciudadanos, y creo que hay que hacer mucho trabajo, pero cada uno el suyo, ¿no? Yo le tengo que decir a María Jesús, o sea, vamos a ver, en hipótesis todo muy bonito. El sacar el aula a la calle, pues yo no lo veo, pero no lo veo porque, lo primero, son los técnicos los que tienen que tomar esa decisión, no los políticos. Lo segundo es que creo que el asentismo escolar está totalmente controlado en Ellín, porque tanto las fuerzas de seguridad del Estado, o sea, Policía Nacional y Policía Municipal, están trabajando en ello, que son los que tienen que estar ahí trabajando en ello, y no los maestros ni los políticos podrán aportar ideas, podrán hablar, y de hecho es que el nivel de asentismo escolar en los últimos años ha descendido bastante. Quiere decirse que hay un trabajo bien hecho por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo demás, lo decía muy claro él, cada uno tiene una misión. Los técnicos son los que tienen que actuar, los políticos son los que tienen que dialogar y conseguir el bienestar de todo el mundo. En conjunto podemos trabajar para ello, para conseguir retos que nos podamos marcar, porque no podemos ir cada uno por nuestra guerra, por nuestra parte, y creo que es de la única manera que podemos conseguir, y llevaba mucha razón cuando decías, esto no es cosa de un año, no, es cosa de varios años, que hay que seguir trabajando, que no lo vamos a tener solucionado en los 2 años que quedan de legislatura, ni mucho menos, ni la legislatura que siguiente que esté tampoco, cuando tengamos unos problemas solucionados o le hayamos dado tal, pues van a surgir otros, y tiene que ser el día a día de trabajo.
no podemos, nadie, ningún de los 21 concejales que estamos ahí, de los 4 grupos políticos, no podemos estar, pues eso, parados, sino que tenemos que estar ahí trabajando, tenemos que estar en el día a día, sabiendo que si en una legislatura se hacen o se llega hasta el 5, pues encantado de la vida. Que en la otra llegamos hasta el 15 en otra legislatura, pues, o sea, ir sumando, ir haciendo actuaciones que al final podamos valorarlas y decir, bueno, pues sí, llevamos un progreso. Eso es lo que yo pienso. A ver, Emilio. Vamos a ver. Qué bien habláis. Complicado, ¿no? Qué bien habláis todos. Para eso nos ha entrenado. Mira qué suerte que te han entrenado para hablar bien. Yo quiero poner varios matices a las cosas que se están diciendo aquí. Se dice que no estaban invitados los grupos políticos a la mesa técnica para los barrios del Calvario y Ribera, pero es que esa mesa técnica, y lo conté en la reunión del jueves y lo vuelvo a contar para que todo el mundo lo sepa, nace de unas jornadas de formación familiar, las de hace 2 años, donde todo el mundo estaba invitado durante 2 días a analizar, reflexionar y proponer ideas sobre qué hacer con los barrios del Calvario y Ribera. He de decir que en esas jornadas de formación familiar, mis compañeros, los concejales del Ayuntamiento de Ellín, solo acudieron cuando estaban los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación se fueron, muchos de los concejales que ahora piden estar en esa mesa desaparecieron, y en el momento en el que había que trabajar y había que crear la mesa con la gente que quería trabajar en esa mesa, pues no había nadie porque no había medios de comunicación, y entonces pues ya no estábamos allí. Pero ya no solo son esas primeras jornadas, sino que es que este año se han vuelto a hacer otras jornadas donde han venido a mostrarnos ejemplos de ciudades y de sitios de España donde se están llevando proyectos similares al que estamos llevando en Ellín, para que aprendamos, para que veamos que el proceso que nosotros hemos iniciado es el correcto, aunque evidentemente ni en 2 ni en 3 años va a dar frutos visibles, porque es un trabajo a muy largo plazo. Y pasa un poco más de lo mismo, ¿no? La asistencia de los concejales, pues cuanto menos es más deseable que hubiera más compañeros míos allí trabajando en el tema de los barrios Calvario y Ribera. Eso por un lado. Entonces, por eso no están en esa mesa, porque cuando se decide quién va a formar parte de esa mesa, no hay nadie que no sea del equipo de gobierno para proponer ninguna opción. Al final, todo queda en que hay que diferenciar la parte política de la técnica. No. Yo, como técnico que he sido y como político que soy, creo que son cosas que deben ir de la mano. Tienen que ir conjuntamente, porque al final el que está desarrollando su trabajo diariamente son los técnicos, y los que conocen la realidad de los barrios son los técnicos, y los que nos tienen que asesorar a los políticos son los técnicos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir conjuntamente, no los políticos por un lado y los técnicos por otro, sino todos a una. No te contesto a ti. Te contesto en general. Tenemos que ir de la mano. Yo no soy partidario de duplicar esfuerzos, nunca lo he sido. Yo creo que Ellín es lo suficientemente grande y tiene las suficientes problemáticas como para que, si existe un órgano, como en este caso la Mesa del Calvario, donde se habla del Calvario, pues que todos nos sumemos a esa mesa, donde están todos: educación, sanidad, fomento, Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento, Concejalía de Participación Ciudadana, Concejalía de Cultura, todos, y que ahí, junto con los portavoces a partir de ahora, bueno, pues podamos diseñar las políticas que creemos oportunas para el barrio, siempre y cuando los técnicos pues nos acompañen y nos apoyen en esas ideas que nosotros tenemos, que muchas veces pueden ser ideas demasiado peregrinas o demasiado poco realizables acorde con la realidad de los barrios. Eso por un lado. Yo creo que si hay un gobierno que ha trabajado por el barrio del Calvario y la Ribera, o que ha apostado por trabajar por el barrio del Calvario y la Ribera, es el gobierno actual. Quiero decir, el año pasado vino Carlos Jiménez, y no te rías, María Jesús, y esto no lo digo yo, lo dice Carlos Jiménez, que sí, quiere decir, no te fíes de mí, fíjate de una persona con un reconocido nivel, prestigio a nivel mundial, sobre mediación comunitaria, sobre desarrollo comunitario, que está trabajando para la ONU, y que, bueno, que es una eminencia, que tuvimos la suerte de contar con él el año pasado en las jornadas, y que en la cena previa en la que nosotros estuvimos hablando con él, y cuando le contamos lo que estábamos haciendo, nos felicitó porque él considera que es el trabajo que hay que llevar a cabo, y que es la manera en la que hay que llevarlo a cabo, porque igual que se está haciendo en Ellín, sin haber contado con él,
En ciudades como Sevilla, Barcelona, Zaragoza, se están haciendo esos proyectos subvencionados en este caso por la Caixa, con los proyectos ICI, y nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos, pero sin haber tenido ese respaldo económico ni técnico que en este caso ofrece la Universidad Autónoma de Madrid. Es evidente que los problemas del barrio son muchos, que hay que solucionarlos, evidentemente todos, pero que no todos dependen del ayuntamiento. En estos 2 años, yo no sé la cantidad de reuniones que hemos tenido con los 2 comisarios de la Policía Nacional, que al final son los responsables de la seguridad ciudadana, porque el ayuntamiento no es el responsable de la seguridad ciudadana. Nos llama poderosamente la atención que el comisario el jueves en la reunión diga que no tiene conocimiento de determinadas cosas que pasan en el barrio del Calvario cuando se las hemos hecho llegar directamente. Sí, pues lo decía porque no las había denunciado, claro, entonces, la persona en sí. Ahí está. No podían actuar. Claro, eso es a lo que iba a decir. Es importante, y el comisario en este caso lo recalcó, que necesitan denuncias, en este caso de la empresa del autobús, o de la empresa de paquetería, o de la empresa de Telepizza, o de quien sea que no pueda subir. La comisaría, para poder actuar y acompañar o hacer acciones, necesita esas denuncias que no tiene, según la comisaría de la Policía Nacional. Entonces, eso no es una función del ayuntamiento. Nosotros, en este caso, y Javi lo sabe, el alcalde se ha reunido con el comisario, con el jefe de la policía local muchas veces, muchísimas veces. Unas veces con más éxito, se nos escucha más, y otras veces se nos escucha menos. Últimamente parece que se nos escucha un poco más y la presencia policial en los barrios va en aumento. Por lo tanto, por ese lado, bueno. Pero es que aparte del año pasado se llevaron varios proyectos exclusivos para el barrio del Calvario de la Ribera, que no siempre se ven, pero se hacen. Se ha trabajado el absentismo en los niveles brutales, se ha reducido el absentismo, es más, lo hemos vuelto a bajar para que la gente que tiene un índice de absentismo medio no pueda participar en los planes de empleo. Se ha rebajado ese nivel para potenciar que los niños vayan al cole, porque al final la clave de la solución de esto a largo plazo está en un proceso de educación. Se llevó a cabo un proceso de mejora de las infraestructuras del barrio, se limpiaron todos los solares, se arreglaron acerados, se asfaltaron calles, se trabaja diariamente con más de 300 jóvenes en las aulas del Calvario, se trabaja con más de 50 mujeres, se trabaja con chicos de hasta 30 años formándoles prelaboralmente y aparte, bueno, pues dotándoles de otras herramientas. Hay que reconocer que también desde el alcalde, y en este caso yo como concejal, nos hemos reunido muchas veces con los pastores del culto para intentar conseguir su implicación en todo este proceso, porque al final son fundamentales ellos, ¿no?, en este proceso educativo. Hemos contado con la figura de mediadores gitanos que nos asesoren, que colaboren con nosotros, que han estado trabajando en el cole, que han estado trabajando en el barrio durante el año pasado en los proyectos PRIS. Este año, cuando salgan los proyectos PRIS, bueno, pues se volverá a trabajar. Vamos a ver, estamos haciendo en la medida de lo posible lo que podemos. ¿Que hay que hacer mucho más? Evidentemente. ¿Que es un proceso a largo plazo? Sí, pero es que los procesos de transformación de comportamientos, bueno, pues conllevan un trabajo muy, muy largo. A eso me refería. O sea, el trabajo técnico y de comportamiento, como dices, pues lleva su proceso, que no está en absoluto enconado con que esos ciudadanos deban tener los mismos servicios, derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos. Sin duda. Tenemos a una vecina del barrio del Calvario, enseguida os doy la palabra. Me ha pedido Javier Morcillo la palabra y después Manuel Mínguez. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le buenos escuchamos. Días a todos. Mira, llamo desde aquí del Calvario. Estoy oyendo a Emilio opinar sobre todos los trabajos que están haciendo en la mesa consistorial que me parece que ha dicho. Vamos, me parece muy bien todo eso, pero lo que sí quiero decir es que a nivel de calle yo no lo noto. Yo como vecina y como yo muchos. Entonces, vale que estén haciendo todo eso, que funcione, pero ya te digo que a nivel de calle no se nota, porque aquí lo que estamos viviendo es que cada día es peor, porque yo vivo aquí 40 años y lo que está pasando de unos años para acá no ha pasado antes, como es el que te tiren piedras, el que a las 12:30 de la noche te toquen el timbre, el que, en fin, una cantidad de cosas y otras que no puedo decir por la radio. Entonces, que todo eso que lo tengan en cuenta. Si es verdad que de unos días, unas semanas para acá veo más presencia policial, pues pienso que aún tenía que haber más presencia. Pero claro, a las 12 de la noche y a la 1 de la noche, pues como que cada uno está en su casa y los nenes descansan a sus anchas. Y les da por tocar el timbre, dar portazos a la puerta y otras cosas.
Entonces, que todo eso lo tengan en cuenta. Y que si no denuncian, claro que no denuncian, porque aquí la gente tiene miedo y no denuncia nada, porque sabemos que los que vivimos aquí, que nos tenemos que encontrar con ciertas personas todos los días y que nos arriesgamos a cosas. Entonces, si no denuncian a la policía, ¿cómo van a denunciar a la policía? A mi vecino el otro día le rompieron el cristal de los coches, pues no denuncia, lo arregla y ya está, porque sabe que el coche no tiene que tener en la puerta y si denuncia va a ser peor. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo hablo, bueno, pero que la mayoría de las personas de mi edad pues no lo hacen, y la gente mayor por supuesto menos. Como ha habido personas que han tenido que arreglar la puerta de la calle y cambiarla exactamente porque se la han roto en 2 o 3 ocasiones. Pues sí, esa persona sí denunció, pero ¿qué? Ahí se está que se ha tenido que gastar el dinero en poner una puerta nueva y cosas así, que antes no pasaba. Entonces las nuevas generaciones pues canchan a hacer lo que quieren, y lo de los pastores, Emilio, pues perdóname que te diga, como que eso ya pasa a la historia. Esa es mi opinión y lo que veo. Entonces, nada más, daros las gracias y deciros que el problema existe, que el autobús no sube, que el del Bután no se queja, que los de Telepizza no quieren subir, que te ponen pegas y te dicen que si subes le tienes que dar no sé cuántos euros más, y en fin, y así sucesivamente. Entonces, ese problema existe, que no lo dude, porque aquí de la noche a la mañana nos hemos levantado y decimos esto existe. No, esto es un día y otro día y otro día y otro día. Y te vuelvo a decir que la gente tiene miedo, la gente no habla. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias por la llamada. Javier, yo creo que esta señora habla bastante claro. Vamos a ver, las palabras que esta señora Resu comentaba son las que yo dije en la mesa técnica, las mismas. Fundamentalmente, algo importante, la gente tiene miedo, y seguramente Resu no ha dicho todo lo que ocurre en el barrio del Calvario, porque también tiene miedo. Y existen denuncias, algunas sí y otras no. Yo conozco casos concretos que manifesté en esa mesa técnica, que incluso Mario me comentaba que era un familiar suyo, el caso que yo estaba exponiendo. Se le ha pegado fuego a la vivienda, se le han arrancado las rejas, le han roto el aire acondicionado y están provocando que esa persona, como muchas otras, se tengan que ir del barrio del Calvario. Esa es la situación real. Si por denunciar esto creo alarma social, yo realmente lo voy a seguir haciendo. Pero voy a decir algo que me parece importante. Estabais comentando que Emilio decía que no se debe separar la acción política con la acción técnica. Pero sí es cierto que somos los representantes municipales elegidos por esos ciudadanos que llaman, por esos ciudadanos que están padeciendo eso, y que tenemos que tomar decisiones políticas. A mí se me atacó y se me achacó, y además me dolió bastante, de que realmente, lo he dicho antes, se creó alarma social con mis manifestaciones, y que mi Partido Socialista, incluso Emilio, que está adelante, y Manolo, tengo la oportunidad de lo que ellos manifestaron, y que María Jesús estaba adelante, Emilio llegó a manifestar que siendo miembro del Partido Socialista se le hubiese ocurrido denunciar una situación así públicamente. Y Manolo Mínguez... Yo no lo dije así. Bueno, que no te se hubiese ocurrido denunciar públicamente... Y Manolo... No se me hubiera ocurrido, y es que al final no se me hubiera ocurrido decir que el ayuntamiento mira para otro lado con el tema del Calvario. Vale. Eso es lo que a mí no se me hubiera ocurrido decir. Vale, Emilio, estupendo. No hubiese mirado, yo sí lo dije, que el ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Y Manolo Mínguez incluso también llegó a decir que lo mismo, que él ni en el gobierno ni en la oposición se le hubiese ocurrido denunciar un tema así públicamente por la trascendencia que tiene. Yo tengo que decir a ambos, yo tengo que decir porque el problema te dijimos grupos, todos vale. Que el problema que fueron a tu despacho. Ahora te mira, vale. Mira, hay unas declaraciones que si esto no es crear alarma social, y puedo sacar muchísimas más, aquí están delante. El año pasado, y además estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del alcalde, no mejor en el titular, en el mensaje de hoy, pero sí en el contenido, porque es lo mismo que digo yo. El alcalde allí califica de ciudad sin ley al barrio del Calvario y cercanías. 26 de octubre del año 2016. Aquí está delante. Es decir, si eso no es crear alarma social, el titular, pues no sé qué se diferencia con lo que yo puedo decir. Y estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, porque el alcalde incluso aquí hizo una acción política y tuvimos una reunión con el delegado del gobierno en la Junta, en
en Castilla-La Mancha, para intentar solucionar un problema concreto. Y tuvimos una reunión en la cual estuvo hasta el delegado de la Junta del Gobierno en Castilla-La Mancha, aquí en Ellín. Y estos son titulares que no me meto, pero podría sacar cuando el Partido Socialista estaba en la oposición. Estas cosas, Emilio, no sé si para ti, para los técnicos, es crear alarma social. Yo te vuelvo a repetir. Bueno, perdona. Bueno, vale. No, pero es que entonces este titular realmente, pues me parece que es crear una alarma social. Pero el Partido Popular, estando en la oposición, además con foto incluida de Manolo Mínguez, que está aquí a mi lado, llegó a decir la discriminación y el olvido que sufre el barrio del Calvario. Los mismos términos que yo utilicé en la rueda de prensa. Los mismos. Mayo de 2010. Las mismas. Y decía que a mí me achacaba que no se le hubiese ocurrido nunca denunciar públicamente algo desde el Partido Popular con un tema tan sensible como el Calvario. Perdona, en esa reunión. Perdona, en la reunión. Perdona, vale, ahora voy a contestar. Pero no voy a poner al Partido Popular en el Partido Socialista. Yo, como Izquierda Unida, en abril del 2015, Izquierda Unida, este concejal, denuncia públicamente los incidentes y sobre todo los problemas que está sufriendo el barrio del Calvario. En ese momento tampoco era alarma social, o los técnicos no entendían que era alarma social, o el equipo de gobierno en aquel momento no entendía que era alarma social. Lo que quiero decir con todo esto, que el problema existe, es un problema real, que hemos denunciado todos, y hemos dicho todos, estemos en el gobierno o en la oposición. Y de verdad, que se me acuse que estoy creando alarma social, y sobre todo, Emilio, sobre todo, que lo denuncie estando en el equipo de gobierno, María de Jesús lo ha dicho muy claramente. Es decir, tenemos responsabilidad los 21 concejales. Y hace 2 años juramos o prometimos el cargo de velar por los intereses de los ciudadanos de Ellín. Y esto que estamos haciendo desde el equipo de gobierno o desde la oposición es intentar velar por los derechos de los ciudadanos. Y concluyo con 2 cosas importantes que se ha dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho José Aurelio, ¿sí? Lo que él ha dicho es que realmente los políticos en un momento concreto tenemos que tomar decisiones coordinadas con los técnicos que tenemos que plantear, pero también con las fuerzas de seguridad del Estado. Y esa es una decisión política. Una decisión política que hay que trasladar. Y si realmente los vecinos o lo que están comentando por teléfono, lo que dicen, que quieren más presencia policial, tendremos que reunir los grupos políticos y todos a una decir que realmente queremos más presencia policial. Y si es necesario que estén las 24 horas coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional, que estén. Porque lo habéis dicho también, sí, lo habéis dicho, no te harías, Emilio, lo están demandando los vecinos. Veremos a ver qué lo pasa, porque hay algo que estáis comentando. Es decir, el tema de las épocas. Esta es la peor época en el barrio del Calvario. Sí, ¿Por qué? Porque hace calor, los niños están en la calle a estas horas y realmente todos esos actos vandálicos realmente se ocasionan ya no solamente los fines de semana, que a lo mejor es cuando ocurrían durante la época de invierno, sino casi todos los días. Y realmente que se han hecho cosas, sí, Emilio, las valoro y habrá que seguir trabajando en todas ellas, en todas las actuaciones que se han llevado desde la mesa técnica. Pero los problemas siguen estando ahí. Y eso es lo que pretendía este concejal. Con peor éxito, pues es lo que pretendía. Y concluyo. La carta que envié, se la envié también al señor alcalde. Y en la propia carta, que nadie lo ha dicho, mencionaba que creía que el que tenía que coordinar toda esa actuación concretamente era el señor alcalde, por 2 cosas. Primero, porque es el alcalde de Ellín, está claro, y después porque también es el concejal de Seguridad Ciudadana. Y lo decía claramente en la carta. Mi intención no era nada más que tuviésemos una reunión, los grupos políticos, a nivel político, para intentar plantear soluciones, plantear propuestas, bien como la que ha dicho María Jesús, o cualquier otra, y que realmente las traslademos a la mesa técnica o incluso a las fuerzas de seguridad. Y eso es lo que pretende este concejal. Si por eso se me critica, si por eso realmente, no sé, he creado alarma social, si por eso es porque si estoy en el equipo de gobierno, como tiro piedras sobre mi tejado, pues realmente lo siento, pero este concejal al menos, por acto de responsabilidad, sigue actuando igual.
Manuel, tenía la palabra. Vamos a ver, dos cosas. No puedo consentir, Javier, que digas que yo en la reunión dijese que creas alarma social. Para nada en absoluto, ni entré en valorar. Te digo una cosa nada más, Manolo. Sí, me llegaste a decir que el alcalde tenía que tomar medidas contra mí. Hombre, dicho, hasta eso. Pero yo dije que creas alarma social. Sí. Yo te dije. Hasta eso dijiste que tenía que tomar medidas contra mí por denunciar esto. Claro, por lo que has hecho, por saltarte el protocolo y hacer de tu capa un sallo, no, siendo miembro del equipo. Y te lo vuelvo a decir, pero eso no es crear alarma social, como tú me estás diciendo, que yo te dije que creaste alarma social. Ni he entrado en la rueda de prensa que dijiste, ni he entrado en nada que no sea la extrañeza de tu carta, tú mandar una carta incluso al alcalde, siendo miembro del equipo. Eso que me dice mucho, me puede decir de que incluso estáis peleados o no os habláis los dos grupos políticos. No tiene que ver nada, estamos hablando de dos grupos políticos diferentes. No lo decimos, nosotros somos PSOE. Pero de un equipo de gobierno. Pero de un equipo de gobierno. Pero que podemos pensar, vamos a ver. No me contestó a mí ahora. Vale, perdona. Por eso digo que yo no dije en ningún momento ni dije nada de alarma social. Critiqué dos cosas. Y las dos cosas que critiqué fue que te saltases el protocolo y mandaras la carta cuando eres miembro de un equipo de gobierno en el ayuntamiento y que seas tú un concejal de Izquierda Unida, aunque sea, no sé, aunque esté en el equipo de gobierno, el que mande esa carta a los portavoces, esa Izquierda Unida. Que lo convoca Izquierda Unida. Pero es que no tiene por qué convocar Izquierda Unida. Quien tiene que convocarse al alcalde. A una reunión con portavoces tiene que convocar al alcalde y no tienes que convocar tú, para mí. Y sí es verdad que te dije, hombre, yo si fuese el alcalde te había echado la bronca. Claro que te la había echado. Y no sé si te la habrá echado el alcalde, no lo sé, ni me importa, pero yo sí te había echado la bronca. ¿Por qué? Porque tú no te saltas ningún protocolo estando yo en el gobierno, porque no debe de saltártelo, y ya está. Y esa es mi opinión, y esa es la extrañeza que el Partido Popular, cuando recibió la carta, tuvo. Y eso, la razón, también me lo dio allí en la reunión, en la mesa, me la dio el Partido Socialista. Claro que me la dio en la reunión, porque creo que llevo toda la razón del mundo y que no hice en ningún momento decir que estabas creando alarma social, para nada, y lo vuelvo a repetir, para nada. Con respecto a la... y también lo he dicho ahora, que la carta yo creía que iban a ir los portavoces, y para de contar, no la mesa. Pues se ve que la decisión la tomó el alcalde después, o el de Servicios Sociales, Emilio, en decir, vamos a tener una reunión y que los problemas se vean en la mesa, y ya está. Sí es verdad que cuando las reuniones estas que se han hecho los 2 años familiarmente allí, es verdad que a lo mejor estuvimos en la presentación, sí es verdad que no quedamos después, y si es que después fue cuando empezasteis a formar las mesas, no estábamos ahí, o no estábamos ahí, pero yo no me refería a eso, yo me refería a que el Partido Popular estando gobernando, y tú has subido conmigo, has subido a la asociación de vecinos, hemos estado con los gitanos, hemos estado con la Policía Nacional, ha estado la Policía Municipal, hemos estado varias reuniones allí, en la sede precisamente de la asociación, y lo que no voy a consentir, bajo ningún concepto, es que, Emilio, que digas ahora que si alguien ha hecho algo por el Calvario, ha sido el Partido Socialista. Ahora, en estos 2 años, pues yo tengo que decirte, no es verdad. Lógico que me lo digas. Vale, tengo que decir que no es verdad. Es lógico que me lo tú digas. no estabas, pero estaba tu compañero Ramón, estaba Javier de Izquierda Unida, las distintas y muchas reuniones que hemos tenido en el Calvario, con la asociación de vecinos, con gitanos. Allí nos hemos reunido con 40 y 50 personas, donde allí han expuesto los problemas, y hemos estado tomando nota, y hemos trabajado y hemos hecho lo que hemos podido. Por lo tanto, si alguien ha trabajado en estos 2 años el Partido Socialista, no lo voy a consentir. No lo voy a consentir porque no es verdad, Y luego, una cosa es, cuando yo digo que no se ha llamado nunca al Partido Popular, y en este caso también lo tengo que decir a Ciudadanos, pues es que no en las jornadas. Una cosa es las 2 jornadas que se montaron el año pasado y el anterior, y otras son las reuniones, esas reuniones que tú dices que han sido infinidad de veces con la Policía Nacional, con el Policía Municipal, o sea, con la Policía Municipal, con algún vecino incluso. En esas reuniones es a lo que me refiero, que nunca nos habéis llamado, nunca.
a la mesa, si no estábamos en el momento de que conformasteis la mesa, lo veo lógico que no estuviésemos, y he dado las gracias por estar de ahora en la mesa. Pero yo me refería a las reuniones, tú lo has dicho 40.000 veces y lo veo lógico, el que os habéis reunido el alcalde y tú con la policía para ver e intentar solucionar. A esas reuniones es a lo que me refiero, que teníamos que estar ahí los grupos políticos, porque yo en la legislatura anterior, siempre en cualquier reunión, y ha sido así, y tú lo puedes decir, Javier, he llamado o nos hemos juntado todos los grupos políticos, y en este caso, pues cuando dices tanta reunión, pues nos hemos encontrado discriminados. Y te vuelvo a dar las gracias por estar de nuevo en la mesa esa de trabajo, donde vamos a intentar solucionar todos los problemas que tengamos o que podamos, porque como lo he dicho antes, o sea, esto no se va a arreglar en esta legislatura, en los 2 años que quedan, ni en la siguiente quizá, pero bueno, iremos sumando, iremos dando pasos, y unos se irán solucionando y otros quedarán ahí un poquito que necesitarán más tiempo, pero bueno, que creo que el trabajo conjunto, que es lo que tenemos que hacer, todos los grupos que ahora mismo conformamos el ayuntamiento, tenemos que hacerlo ir de la mano, tenemos que estar juntos y decir, bueno, pues atajarlo de la mejor manera posible, intentando que no sea el Partido Socialista, que no sea el Partido Izquierda Unida, que no sea el Partido Ciudadanos ni el Partido Popular, no, que sea el grupo, el ayuntamiento, los 21 concejales del ayuntamiento, los que trabajemos, como he dicho, y termino así, en favor de nuestra ciudad, en este caso del barrio del Calvario y el barrio de la Ribera, que es lo que más nos surge, y es donde empieza la problemática por el buen tiempo que entra, y también por el bien de nuestros ciudadanos. María Jesús y Emilio. Bueno, efectivamente yo no estuve en la foto original, no fui a esa reunión porque tenemos un reparto, y en cualquier caso ni yo ni Mario nos quedamos después de la foto. Tampoco podíamos decir que teníamos la solución para aportar a una mesa técnica, o sea, antes de dar una solución hay que analizar el tema, o sea, no somos expertos, ya lo he dicho un montón de veces, yo no soy trabajadora social, yo no soy experta en mediación, yo no soy maestra, yo soy otra cosa. Entonces, la cuestión en esa otra función es en la que sí que puedo aportar cosas y puedo aportar visiones que igual son muy distintas a un trabajador social, a una maestra o un maestro, o incluso a un mediador, es otro tipo de visión. En cualquier caso, en las segundas que se montaron y haciendo el hueco más o menos imposible, fui a la que me interesaba, a la que realmente fue una explicación de un caso de éxito, y además cercano, en Murcia. Un caso de éxito, bueno, que a mí, bueno, me impresionó, pero yo analicé mis propias, hice mi propio análisis, o sea que evidentemente es muy muy importante, y por eso el jueves pasado pregunté si cuánto reserva presupuestaria había en Edursi precisamente para el Calvario, porque una de las cosas del caso de éxito, claro, dice, es muy fácil hacerlo con dinero. Bueno, es muy fácil o no, pero la cuestión es que para conseguir el cambio social que se gestó en el barrio de Murcia, al que hago referencia, el Espíritu Santo es lo que hubo fue una... Sí, pero independiente que fuesen 5 millones o 50.000, la cuestión es que primero cambiaron el barrio para cambiar la actitud de la gente que vivía en el barrio. O sea, lo pensaron en ese conjunto, una acción, digamos, desde el punto de vista urbanístico. O sea, involucrando a los vecinos en su propia decisión y haciéndolos partícipes de. Y por eso, bueno, pues a mí me interesó, y que veía que las ideas que yo tenía o las intuiciones que yo tenía, pues se habían reflejado en un barrio. O sea, con lo cual yo pregunté, hay un presupuesto ahora bastante bien dotado, que es Edursi, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, pues yo creo que era normal preguntar en esos proyectos cuánto hay. No se me respondió porque todavía no están desarrollados. Bueno, ya se me responderá, pero en cualquier caso esa era una inquietud. Y me da lo mismo que sea 1 euro, 10 o 100.000 euros, los que sean, pero algo, ¿qué se va a hacer? En cualquier caso, aquí el tema no es si hemos reducido la tasa de absentismo, sino si esa reducción, por ejemplo, de la tasa de absentismo, ¿cómo se ha hecho?
Porque, no, me explico. Si yo cojo y hago una acción policial o hago una acción de decir o llevas a los niños al colegio o no sales en los planes, pues tú llevarás a los niños al colegio. Pero los niños quieren ir al colegio, esa es la cuestión. Los niños realmente, o la familia quiere que los niños estén en el colegio, que quieren educar a sus niños para salir de ese entramado, o realmente lo llevan porque no tienen más remedio, porque es una acción policial. Si es una acción policial, finalmente no hemos conseguido el propósito, y el propósito es que los niños vayan al colegio porque ellos quieren, o sea, porque ven que eso es una solución de futuro, o porque su familia ve que es una solución de futuro, y sin embargo lo hacen como una obligación para mantener una determinada renta que se hace a través de los planes de empleo. Entonces, claro, eso no solucionamos el problema, porque el problema simplemente lo mantenemos y lo hacemos persistente. O sea, ¿esos niños realmente quieren estar o esperamos que por el hecho de que estén metidos en una clase finalmente se les va a pegar algo? Bueno, pues démosle la vuelta a la tortilla, hagamos que ellos sean los que quieran ir. Cambiemos la percepción, porque si realmente ellos son los que quieren ir al colegio, si les atraemos de alguna manera, pues esos saldrán. Eso es lo que vi en el barrio de Murcia. En el barrio de Murcia, en ese barrio lo que hicieron es que la acción que hacían atraía a la gente, atraía a los chiquillos, a los adolescentes, les atraía a una determinada acción, no por obligación, sino porque lo que les estaban ofreciendo, y no les estaban ofreciendo formación reglada, que eso fue muy importante, no les ofrecían formación reglada, sino le ofrecían una manera de aprender habilidades de algo que les gustaba, que realmente les gustaba. Y eso es lo que yo percibí allí. Sí, pero María Jesús, eso es lo que se está haciendo aquí en Entre Culturas. O sea, yo que lo he estado viviendo, lo he estado viendo, eso se ha estado, o sea, hacerlo atractivo para atraer a los niños y a los padres, eso se ha estado haciendo y se está haciendo constantemente. El trabajo, y lo tengo que decir así, el trabajo que han hecho ahí los trabajadores, el profesorado, todo el mundo ha sido bestial a la hora de que hacer atractivo cada día que ha pasado el centro. Eso es así y eso es una realidad. Ahora está, no simplemente que la gente pueda estar motivada o llevo al niño porque si no entro en los planes no, hombre, no. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es siempre concienciación, tanto los niños como los padres, más los padres que los niños. Déjame un segundo. La persona que estuvo explicando eso, cuando se le preguntó, pero esto es una enseñanza reglada, dice, no, porque no lo soportan, y además lo dijo textualmente, dice, si yo finalmente les hago tener unas determinadas materias y les hago y hacer esas materias en vez de lo que le gustaba, por ejemplo, ser locutor de radio un segundo, que por eso ya no es Entre Culturas, ya no es un centro de educación infantil y primaria. Es un centro de aprendizaje. Precisamente por eso. Pero María Jesús, yo creo que tienes alguna laguna con respecto. Sí, probablemente yo tenga muchas lagunas. A la experiencia, me las puedas resolver todas. Del Espíritu Santo. Sí. Me refiero a la experiencia del Espíritu Santo. Yo digo porque nosotros, desde el Departamento de Servicios Sociales, con los técnicos, nos fuimos allí un par de días para empaparnos bien de lo que se hacía, aparte de la charla de 1 hora que dieron aquí. Lo que se hace en el Espíritu Santo en un 99% es idéntico a lo que se hace en los barrios del Calvario y la Ribera de Ellín. Idéntico. Quiero decir, cuando ellos hablaban de que tienen lista de espera para ir a las actividades, esas las actividades que en el Calvario y la Ribera estamos haciendo por la tarde. Cajón flamenco, taller de habilidades, taller de carpintería. Es lo mismo. Lo único que nosotros hacemos en la Ribera y ellos lo hacen en el colegio porque no tienen otras instalaciones para hacerlo. El índice de absentismo... Un segundito, es que llegan las 10 de la mañana, enseguida devuelvo la palabra al concejal. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Los desayunos de Solo Radio, 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también a través de internet para el resto del mundo. Seguimos adelante en el tema que nos ocupa, que vuelve a monopolizar un poquito los desayunos, como no puede ser de otra manera.
porque es un tema sin duda importante y que interesa a muchos ciudadanos, a todos en general, pero especialmente a los vecinos del barrio del Calvario. Emilio José tenía la palabra. Lo que no pasa nada, lo que estaba especificando es que María Jesús está vendiendo aquí el proyecto del Espíritu Santo como si fuera la panacea, y nosotros, y lo vuelvo a repetir, que estuvimos allí y que hablamos con todos los técnicos, desde el concejal de Servicios Sociales de Murcia hasta con los usuarios de las actividades, en un 99% es idéntico a lo que hacemos aquí. Idéntico. La intervención social y el desarrollo comunitario que se está llevando a cabo en el Espíritu Santo de Murcia es idéntico. Lo único que le falta allí son los 5 millones de euros para hacer un pabellón que han hecho allí, que es un pabellón multifuncional, para asfaltar todos los descampados, para que no haya hierbas y poquito más. Lo demás se hace idéntico. De hecho, los niveles de absentismo en el colegio que tienen en el Espíritu Santo son brutales, que tenían un nivel de escolarización mínimo. Ahora iban por 80 alumnos. Eso en el intercultural no pasa. El índice de absentismo en Ellín, en los colegios, en este caso, entre Culturas y Martínez Parra, que son los que absorben toda la población de los barrios Calvario y la Ribera, no es tan grande como es en el Espíritu Santo en Murcia. Los problemas policiales que tienen el Espíritu Santo en Murcia son idénticos a los que tienen aquí. Las hogueras en las calles son las mismas. Lo único que allí lo que han hecho es, en vez de prohibir las hogueras, regularlas. Y es decir, en vez de poder encender todos los días, podemos encender hogueras en la calle 4 días al año, que es una solución. Pero quiero decir que el Espíritu Santo, ni el ICI de Zaragoza, ni el ICI del Lominchar son la panacea. Son proyectos que se inician en el Espíritu Santo, llevan 8 años trabajando, con muchos millones de euros y con gente dedicada en exclusiva al Espíritu Santo, y siguen teniendo situaciones parecidas a las de aquí. Entonces, vamos a ver, que son proyectos donde nos podemos mirar, claro, pero para en este caso, y como dijeron en la mesa técnica los técnicos, no yo, sino los técnicos, es que lo que estamos haciendo en el Espíritu Santo y en aquí es que es primo hermano. Allí hacen guitarra y aquí hacemos cajón flamenco. Por lo demás, es que es primo hermano. Entonces, lo único que nos falta son los millones de euros para poder asfaltar los descampados del Calvario y que no salga hierba. Por lo demás, son primos hermanos. Es que esto lo único que ratifica es que es un proceso muy lento. Si allí con millones de euros aún siguen teniendo problemas, pues es un proceso muy lento en el que las situaciones no se cambian de un día para otro. Yo, por ir terminando, bueno, por lo que a mí respecta a este proyecto, yo aplaudo, agradezco vuestra predisposición a colaborar a partir de ahora en todo lo que tiene que ver con los barrios del Calvario y la Ribera. Creo que, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir, todo lo que sea sumar es bienvenido, porque lo dije en la reunión y vuelvo a decir, 100 ojos ven más que 3, entonces cuanto más gente estemos implicados y trabajando y sentándonos para hablar del Calvario, pues será mucho mejor. Ya también está, como ha dicho Javi, la asociación de vecinos, porque en la constitución de la mesa se dijo que cuando la mesa se afianzara entrarían a formar parte los vecinos, y ya llevábamos un tiempo y ya han formado parte. Y bueno, yo creo que esto es seguir, hay discrepancias, como es lógico, no todo el mundo podemos pensar exactamente igual. Es verdad que la reunión, pues a lo mejor tenía que haber discurrido en unos términos distintos o no lo sé. La cuestión es que a partir de ahora se abre una nueva época en la mesa técnica, en la que los portavoces políticos vamos a estar junto con los técnicos para seguir desarrollando las políticas que creamos oportunas. También están los vecinos, y a partir de la siguiente reunión volverán a estar representantes de la comunidad gitana en esas reuniones, para seguir trabajando juntos por solucionar un problema complicado. Lo he dicho, nunca he minimizado el tema. Es un problema complicado, que entiendo que hay una parte que debes conocerse y otra parte que se hace trabajando desde lo que no se sabe, como han sido, pues en este caso, pues las reuniones y todas esas cosas que llevamos haciendo, porque no hemos parado nunca de trabajar. Entiendo que Manolo diga que ellos también trabajaron en los barrios del Calvario y la Ribera. Lo lógico, lo raro sería que no lo dijeras, y bueno, pero lo digo porque fue así, Sí, porque no lo dudo, porque yo no estaba. Yo sé lo que nosotros estamos haciendo y lo que la gente que estaba en la anterior corporación me ha transmitido de lo que se hacía. Abrimos, y en este caso Javi y yo como equipo de gobierno abrimos las manos a toda aquella persona que quiera colaborar. Yo lo he dicho aquí muchas veces, quien tenga una solución, nuestros despachos están abiertos para atender cualquier demanda y cualquier propuesta que nazca para solucionar los problemas del barrio del Calvario y la Ribera.
podremos tener entre los 4 grupos políticos discrepancias o diversidad de opiniones con respecto a ese tema, pero lo importante es que, bueno, pues hoy, 2 años después de la creación de la mesa técnica, todo el mundo quiere colaborar en esa mesa y todo el mundo quiere arrimar el hombro, pues bienvenidos sean, y bueno, iniciemos este nuevo proceso de andadura y a ver dónde termina. Vamos a ir una cosa, agradezco el tono y las palabras de Emilio, sobre todo porque si, no sé, tampoco quiero ser aquí, es decir, si hemos conseguido al final con esa denuncia pública, con ese escrito, con esa reunión, incluso el transcurso de la reunión, como decía Emilio, que a lo mejor no fue la más adecuada, como ha dicho, incluso con este debate, que también agradecemos a Solo Radio el que tengamos la oportunidad de incluso pues de debatir, porque yo creo que más que discutir es debatir, intentar dar soluciones a un problema que creo que todos los que estamos aquí sentados pues nos preocupa, y es al menos lo que queríamos manifestar. Yo creo que es fundamental, y sobre todo por algo muy importante. Si somos capaces de ir unidos, creo que lo comentaba Manolo antes, de hacer aportaciones con mayor o menor acierto, es decir, María Jesús hacía una serie de propuestas, pues vamos a debatirlas. Nosotros tenemos otras propuestas. Yo he lanzado antes una propuesta concreta que no sé si será posible o no será posible, pero vamos a debatirlas y vamos a intentar entre todos, por una cuestión muy importante. Hoy nos estarán escuchando muchísimos ciudadanos del Calvario y de la ciudad de Ellín, porque también yo dije una cosa, y Emilio no sé si considera conmigo, a mí me preocupa el barrio del Calvario, pero también como ciudadano de Ellín y como responsable político me preocupa los actos vandálicos también que se están ocasionando en otras zonas ya de Ellín, ocasionados fundamentalmente por personas que proceden del barrio del Calvario. Y es un tema que yo también manifesté en esa reunión, y es algo que los ciudadanos que me estén escuchando pues también conocerán. Creo que tenemos que trabajar todos conjuntamente, pero a lo que iba, creo que toda esa gente que nos ha podido escuchar, las acciones concretas que podamos hacer conjuntamente, que podamos dar solución o proponer, porque la gente, sí tengo que decir algo muy concreto, la gente estaba esperando qué ocurría en esa reunión, no solamente los medios de comunicación, que me llamasteis todos al mismo acabar, pero la gente estaba esperando qué solución dábamos todos los grupos políticos y todos los políticos para intentar hacer alguna aportación para solucionar sus problemas. Entonces, si eso realmente ha provocado que las palabras que decía Emilio últimamente en su última intervención, que nos pongamos a trabajar, que podamos hacer aportaciones, que la mesa técnica sea coordinada también con las propuestas políticas, pues realmente yo creo que es lo que necesitan los vecinos, e intentar entre todos despacio, porque es cierto que esto no es un problema que se soluciona de un día a otro. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos la responsabilidad que tenemos, y sobre todo también que no vamos a solucionar el tema de un día para otro, pero sí es cierto que tenemos que poner los cauces y sobre todo las propuestas sobre la mesa para intentar entre todos dar solución a esos ciudadanos que nos lo están demandando y que sobre todo están esperando que al menos la clase política pues tome acciones concretas para solucionar esos problemas. Bueno, yo creo que muy bien, ya por acabar, decir que bueno, es un punto de inflexión. Creo que debe de ser desde el otro día que se constituyó, o de que ya estamos todo el mundo en esa mesa, pues es un punto de inflexión en donde nos pongamos todos a trabajar con un mismo objetivo, que vamos a discutir. Bueno, pues claro que tenemos que discutir, además sí que tiene que ser así, que vamos a tener distintos puntos de vista, pues bueno, pues los tendremos que hablar, pero siempre y cuando, pues creo que lo más importante será llegar a un acuerdo entre todos para consensuar entre todos y decir, pues esto es lo mejor que podemos hacer y esto es lo mejor que podemos, donde podemos llegar, ¿no? Y creo que con eso, pues creo que zanjamos toda la polémica, bueno, no polémica, pero bueno, pues intentar entre todos. Sí, bueno, como decías, que todo el mundo lo pueda estar oyendo, que no hay enfados de ninguna clase, sino que, bueno, pues simplemente es dialogar entre todos y conseguir lo mejor para todos. Vamos al teléfono, otro oyente quiere participar. Buenos días. Sí, buenos días. Se presenta, y si no, pues le escuchamos. Sí, me conocen bien. Ah, bien. Emilio. Sí, no hace falta explicaciones. No hace falta explicaciones. Bueno. Pero el barrio del Calvario, por lo menos, pues, se sabe que es una cosa muy importante. Pero es que no se dan cuenta también el problema que tienen en el pueblo, en las calles, en la ciudad. Lo ha dicho Javi Morcillo, pero bueno. Y las casas de las peñas, las casicas de las peñas ahora en verano, que los nenes se meten ahí en casas que se van a hundir y no toman medidas ningún equipo de gobierno de todo lo que están pasando. Y ya el signo político me da exactamente igual, porque no tienen la suficiente
ANEA y las suficientes agallas de llegar y decir esto lo vamos a cortar. ¿Cómo se puede decir que el sábado en la calle La Rubia, precisamente a las 12 de la noche, los nenes que han alquilado allí un garito que se les va a caer encima, bajan a la policía, se les llama, sube la policía, sí, los nenes se callan, y a los 2 minutos están tirándole piedras a la casa que ha denunciado, y encima están hasta las 5 de la mañana? Se baja otra vez a la policía y la policía dice que ellos ya no pueden subir porque tuvieron una noche totalmente llena de incidencias y que no podían atender y ya no se podía hacer más. Por favor, eso es una pena, que se tenga las casas como están, que los vecinos de buen convivir no puedan pasar las noches más estas de verano, y que si las casas de las peñas son para la Semana Santa, y que eso, los demás que se cierren. Y otra cosa, a los dueños de esas viviendas, que se las quitan de encima así por 4 pesetas, sin agua, sin luz, sin nada, y lo único que se sabe es lo que es el foco para pasar ese fin de semana. ¿El qué? ¿Se sabe o no se sabe? No lo quiero decir, porque a lo mejor dicen que estoy diciendo barbaridades, pero allí es donde se consume, se bebe y se hacen más cosas. Por lo tanto, eso es una vigilancia, y eso es, ya no vamos a empezar a mesas de técnicos, ni las mesas de política, ni eso. Es cuando se ve una casa así, al dueño de la casa, solicitarle por qué se ha alquilado, en qué condiciones se ha alquilado, que pague su correspondiente cantidad de lo que cobra de alquileres. Y como me estoy poniendo nervioso, y no me suelo poner nervioso yo nunca, más en estos casos, pues yo creo que ya está bien. Tomen medidas y menos hablar y más hacer. Eso. Muy bien, Emilio, gracias. Hasta luego. Bueno, eso tiene una solución relativamente sencilla, que es en cuanto se reciba una llamada, pues que se exhiba el contrato de alquiler, ¿no? Que seguramente... Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Y llamar a los propietarios. Los propietarios no pueden alquilar en condiciones precarias, en condiciones, pues porque a algunos la verdad es que son verdaderos antros, y dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Y luego que están sacando un dinero que ni está declarado ni nada. Entonces hay que empezar ahí. Y yo pienso que sí, que lo podemos hacer, y que creo que debemos empezar a trabajar desde seguridad ciudadana, desde cualquier, pues desde los técnicos del ayuntamiento en el tema de urbanismo, pues empezar a ver la manera de que todo el mundo, o todo propietario que alquila una cochera, que no tiene ni luz, que no tiene ni agua, que bueno, pues esta que sí tiene esto, pero está que se va a hundir la escayola, o sea, eso sí lo podemos, yo creo que se debe hacer desde el ayuntamiento, y se puede hacer, aunque es muy difícil, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Y efectivamente, cuando llegue que están armando jaleo y digan, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, enséñame el contrato de alquiler. Que no, cerrar. Pero así. Y será la policía quien sea muy mala, o serán los políticos los que seamos muy malos, pero hay que hacerlo así. Lo que no podemos hacer es consentir el que haya cualquier siniestro, y lo tengo que decir así, entre... cogido con palillos, porque no quiera Dios el nombrar la palabra esa, pero el que tengamos alguna desgracia, porque la podemos tener. Se estuvo trabajando antes del cambio de secretario, es verdad que se estuvo trabajando en la creación de una ordenanza municipal que regulara esto. El anterior secretario, pues no lo vio llevadero, no vio que era viable, por historias de que no vivía aquí, básicamente. Ya, pero bueno, pues sabéis que al final las cosas tienen que pasar por el secretario en temas de ordenanzas. Emilio, pero por eso que ahora hay un caso, ahí las propias ordenanzas lo regulan, es decir, cuando incluso ha sido debate, no sé si en el último pleno, ante una propuesta o una pregunta de ciudadanos, es decir, los propios titulares de los solares tienen la obligación de mantener en condiciones de limpieza, incluso de vallado. Aquí no es un problema de que tengan o no tengan contrato, la mayoría lo tendrán incluso a precios desorbitados. El problema son las condiciones de cuando tú alquilas realmente una vivienda o un local
para que nuestros hijos o jóvenes, que son los que realmente alquilan durante, ya no la época de Semana Santa, como decía Emilio, es decir, durante todo el año, y que realmente mantienen en una peña en unas condiciones realmente pésimas. El contrato puede estar, es decir, pero el problema es que la vivienda, como ha dicho Emilio, el día menos pensado se les puede caer encima. Yo creo que sí se tendría que regular, o bien en el mismo sentido de esa ordenanza que tenemos para mantener limpia, es decir, yo he denunciado a veces solares que no reunían las condiciones concretas y se ha tenido que limpiar por parte de los titulares y se ha tenido que vallar, sobre todo porque incluso a veces hasta ocupaban los matorrales y la propia sociedad lo que es la vía pública. Entonces el transcurso de un carricoche, un carro, un minusválido, y en el mismo sentido, es decir, si tiene que tener esas condiciones concretas un solar, pues una vivienda cuando se vaya a alquilar por las condiciones mínimas, porque la verdad es que lo que nos estamos jugando es que eso, pues que cualquier día puede pasar cualquier tipo de desgracia, y no es un tema de alquiler. Últimamente ya se hacen contratos, porque como son ya de larga duración, los precios, yo creo que son sobre todo ver las condiciones en las que se está realmente la vivienda o local que se está alquilando. Sí, pero aquí aparte es verdad que retomaremos ahora con el nuevo secretario el tema de la ordenanza. Yo aquí también quiero hacer un llamamiento a los padres. Quiero decir, hay una cuestión de responsabilidad paterna, porque la mayoría de los casos de estas peñas tan, pues que son más conflictivas, en la mayoría de los casos son menores de edad, y si hay contrato es porque lo ha firmado algún padre. Entonces también los padres tenemos que responsabilizarnos un poco, y esto no exime de responsabilidad, no exime de responsabilidad al ayuntamiento. De verdad, yo estoy tan perdido. Yo estoy casi seguro que el 90% del alquiler de peñas no tienen contrato. Yo también. ¿Ha cambiado tanto la cosa? No. Ahí radicaba uno de los problemas del tema de la ordenanza que decía el secretario. Es decir, tú no puedes controlar si yo estoy en un espacio que es mío, ¿cómo demuestras que el que está dentro de ese espacio no es suyo y es un alquiler y se está haciendo un negocio con algo que no está? Quiero decir, ahí radicaba alguno de los problemas de la ordenanza, que el secretario anterior, pues veía que no se podía legislar, o como se pueda decir, ese que en esa casa puede estar el hijo del dueño. Claro. Tú quién eres para echarme a mí de mi casa, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas. Con todo eso, será eso. Pues a ver, no es que fuera... La verdad es que yo sí tengo conocimientos, sobre todo por comentarios. Sí es verdad que se empiezan a hacer contratos sobre todo en las viviendas y locales que se alquilan, y sobre todo a veces incluso el propio propietario exige a los que alquilan, porque lo digo porque ha ocurrido, personas que me lo han dicho, sobre todo jóvenes, y como dice Emilio, es decir, sobre todo los padres, que son los que a veces tienen que firmarlo, el realizar diferentes mejoras que eran necesarias, incluso no tener ni luz, no tener ni tan siquiera agua, no tener aseo. Han obligado en el propio contrato a realizar esas mejoras para poder alquilar la sede o el local. Pues sí es cierto que se empiezan a realizar contratos, seguramente habrá muchísimos que no, pero el problema, vuelve a insistir, las condiciones, y sobre todo lo que decía Emilio, los padres, si realmente mi hijo está en una peña, lo primero que voy a hacer es visitar las condiciones que está ese local o esa peña, y realmente ver si reúne las condiciones mínimas para poder estar. Ya no me refiero de que sea más bonita, más fea, sino que tenga sus aseos, que tenga la luz, que no estén, que no se vaya a hundir, como decía Emilio, que aunque sea un poco drástica, pero hay peñas que realmente están casi cogidas con pinzas. Claro, por eso es verdad, es hacer un llamamiento ya no solo a que tendremos que ver otra vez cómo se puede legislar eso, que es complicado, pero que es verdad que los padres tenemos que tener, pues tenemos que ser conscientes de ver dónde se meten nuestros hijos, y hacer ahí una labor de vigilancia y control. Yo recuerdo ahora mismo a Moya, que decía que su hija este año pues por primera vez había alquilado una peña, tal, y pues que habían estado viendo, la habían estado mirando, pues que reunía las cosas lógicas, pero que tenemos que normalizarlo, y que los padres, pues al margen de la responsabilidad que podamos tener en la creación de una ordenanza o no municipal, pues los padres tienen que tener ahí una voz importante. Muy bien. No me digas que hay más llamadas. Que al final echamos la mañana siempre hablando, cuando sale el tema hablamos. Estaba atendiendo el teléfono, que parece que se ha quedado con ganas de algo más. Emilio, buenos días otra vez. Sí, buenos días. Ya se le ha pasado el nerviosismo. No, es que yo ya lo que propongas tendrá que ser para el próximo programa. No, para el próximo programa, sí, no pasa nada. El próximo programa pero que están diciendo cosas que son razonables y que deben de ser. Pero ¿quién no ha engañado a sus padres? Pero ahí llevamos que hay nosotros tenemos poco que decir. Y le ha dicho
No, que está muy bien, papá. Que me voy al parque a pasar la noche, o me voy a dormir a la casa de mi amiga, o de mi amigo. ¿Y qué? Pues yo voy a la casa del amigo a ver realmente si es en esa casa. Emilio, te Bueno, lo hacía. ¿Sabes quién lo hacía? Eso lo hacía yo. Amigo mío, claro. ¿Y qué pasa? ¿Que tú eres único o qué? Eso también lo tienes que hacer. Bueno, pero eso lo hacía yo. En aquella fecha eso lo hacíamos nosotros. Los padres, nosotros sí lo hacíamos. Y ahora, pues mira, pues porque se hace y hay mucho mejor. Y luego respecto a lo de hacer el reglamento, o sea, la ordenanza que diga, te ha dicho Emilio, que el otro secretario decía que sí, pero que había lagunas. Y yo ahora me digo una cosa, a mí siempre me habían dicho, y más en el reglamento taurino y en el reglamento de fútbol, que qué peor cosa que un reglamento en las manos de un tonto, para poder aplicarlo. Claro, es que a todo esto son pegas. Por favor. Y por favor, un reglamento en las manos de un tonto como en la de un listo. No, el reglamento de manos de un tonto es que no lo entiende, no sabe. ¿Entiende? No sabe cómo se puede buscar la vuelta para poder hacer ese reglamento viable. ¿Entiendes? Bueno. Porque claro, si tú te vas a la letra pequeña de pe a pa con las comas, de los puntos y las comas y los puntos y comas, pues resulta que no puedes hacer nada, estás atado de mano. Bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Hacer los reglamentos, el reglamento es muy fácil. Si el reglamento es llegar y tener la policía no puede hacer nada porque, como bien lo dijeron, es que se bajó 3 veces y el domingo por la mañana se bajó también y se dio y estuvo con la policía. Mire, imposible, y a las personas que bajaron dijeron, si es que no puede ser, si es que nosotros estamos atados de pies y manos. Lo primero que no tenemos los suficientes agentes para poder hacer una continuidad de esto, y luego que se pasen por las casas que hay, porque yo hace cosa de un mes o así me di una vuelta por circunstancias, bueno, precisamente el día del programa de la televisión en la casa de Emilio, venga, rápido, por favor, que estamos terminando, que está la sintonía ya sonando y todo. Bueno, me pasé por toda la parte del castillo y todas las casas estaban exactamente igual, por desgracia, pero estaban ocupadas por nenes. Mira, pues ya el tema cuando se acerque la Semana Santa lo analizamos ya con más tranquilidad, ¿no? No, la Semana Santa que leche. ¿Cómo vas a dejar la Semana Santa? Bueno, venga, de cara al verano. Que llega el verano. Gracias, Emilio. Adiós. Venga, ronda muy rápida ya de despedida. 30 segundos cada uno, bueno, para decir adiós. A ver, bueno, pues nada, yo creo que ha sido una reunión la que hemos tenido aquí esta mañana, creo que donde podemos sacar lo más positivo para mejorar, y que, bueno, pensando de que nos quedan 2 programas y que está la vacaciones a la vuelta de la esquina, pues no sé, si podemos continuar en algún momento, porque se nos pueda ocurrir cualquier tema siempre que pueda surgir y tal, pues la puerta está abierta y ahí estamos. Y nada, y muchísimas gracias. Siempre a lo largo del verano tenemos algunas ediciones un tanto especiales por algún asunto concreto que merece la pena analizar desde los desayunos. Gracias. Francisco Javier. Sí, muy rápido. Yo creo que ha sido un debate productivo, sobre todo en las conclusiones finales, que el interés de todos es trabajar conjuntamente por intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, como bien decía Emilio, no solamente en el barrio del Calvario y la Ribera, sino en el conjunto de la ciudad, valorar pues eso, los 2 años que llevamos, son los 4 concejales que estamos aquí esta mañana sentados, el trabajo que yo creo que, como decía al principio, tanto desde el gobierno como desde la oposición, son muchas las propuestas que pueden realizar y sacar realmente pues tu trabajo adelante, y bueno, pues felicitar a los contertulios por el debate que hemos tenido esta mañana. María Jesús. Quería terminar con una cosa que es radicalmente distinta, si puedes. Sí, a mí no tengo yo ninguna intención de cerrar. No, yo, bueno, pues creo que quiero dejar claro que el debate no es discusión. Yo les digo, como decía a mí Manolo, que puede ser que nos llevemos mal, no nos llevamos mal, ni Javi ni yo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que podía ser, ¿no? Sí, pero bueno, por si hay alguien que tenga alguna duda, no nos llevamos mal. Yo, es verdad que yo me acaloro en los debates y porque me gusta debatir, pero eso no quiere decir que me lleve mal con nadie, que hasta ahora no es. Bueno, pues eso, invitar a todo el mundo a que
en estos 2 años que nos quedan, las puertas de los despachos de todos los concejales de los 21, bueno, pues siguen estando abiertas para propuestas y todo lo que nos quieran hacer llegar, que intentamos hacerlo lo mejor posible. Y una cosa que sí que quiero decir, porque cuando leo las redes sociales da la sensación de como si los concejales fuéramos extraterrestres y no viviéramos en Ellín. No, leerlo, es que no, que nosotros también vivimos en Ellín, soportamos los baches, las obras, que seguimos siendo ciudadanos, que el 13 de junio de 2015 no dejamos de vivir en Ellín y nos fuimos a otro lado. No, vivimos en Ellín y sufrimos las mismas cosas que el resto e intentamos solucionarlas. O sea, que es una cosa que cuando leo las redes me da así como la sensación que nos dicen es que no, si vivimos y pagamos la contribución y hacemos todas las cosas igual que el resto de los ciudadanos. Que por cierto es muy alta la contribución, ¿eh? Vaya mes, muy alta, y lo que le queda por subir. Vaya mes. Y 10 años. Y lo que queda por subir hasta que paguemos. Bueno, una cosa muy rápida, y para demostrar que estos 2 años se ha trabajado muy fuerte, hemos trabajado todos. El próximo día 22 de junio se van a hacer las primeras jornadas, se llaman de identidad y expresión de género en Castilla-La Mancha, y se hacen en Ellín. Y eso ha sido producto de una moción que, si os acordáis, se aprobó en agosto sobre un protocolo sobre identidad de género de menores, que se inició desde Ellín, finalmente se evolucionó y tal y cual, lo sacó en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y finalmente hemos llegado a donde hemos llegado. O sea, el día 22 yo invito a toda la ciudadanía de Ellín a que asista, porque va a ser muy importante. Los ponentes que van a venir 22 de junio. De junio, sí, la semana que viene. La concejal de la mujer lo presentará próximamente. Sí, pero bueno, vamos a anticiparnos, porque ya se está moviendo en las redes y es importantísimo que la gente esté. Me consta que van a venir ponentes muy importantes del propio Ellín, y eso es lo más notorio. O sea, que sea la gente de Ellín la que diga que sabemos del tema y que sabemos solucionar los problemas. Pues nada, simplemente eso. Gracias y que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta aquí los desayunos. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por la atención prestada. Continuamos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extraplana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.